Bueno, vamos a dar comienzo a esto. Espero tener la capacidad de Cher para hablar bien al micrófono y no saltarme ni ninguna vocal. Lo primero, muchísimas gracias por acudir a esto, teniendo en cuenta el día que llevamos, que más invita a componer esas canciones excrementales de indie pop sobre el desamor, ¿no? Como si Izal se hubiese pasado la resaca de metanfetamina, o sea, parece un poco ese rollo. Pero aquí estamos y la verdad es que muy agradecido a todo el mundo y a Guillermo y a el Jacobini, Izquierda Española, por invitarme a esto. Lo primero que voy a contar, que me parece que va de ley, ¿no? Es cómo conocí a Guillermo, que tiene su intrínculis, que básicamente yo le entrevisté por su libro. Bueno, a ver, todo cosas legales, ¿no? Esto no va por Hum, que yo sepa. Entonces, básicamente yo le estaba entrevistando y de repente apareció una pareja de personas como muy devotas hacia Guillermo. Claro, o sea, como despistados. Y de repente cogen y yo estoy entrevistándole. Perdona, ¿es Guillermo el Valle? Y él, sí. Y alucinado. Y de repente, oiga, debo decirle que es usted la esperanza política de este país. Me quedo flipado, de repente digo, tío. Y de repente, bueno, Guillermo, por supuesto, encantador, se levanta, les agradece. Y yo mientras Guillermo se estaba levantando y agradeciéndole a la simpática pareja sus alabanzas, de repente digo, hostia, ¿cómo debo de molar para que este tío haya pagado 2 personas para que vengan a hacerle la cobertura y rollo, mira qué guay soy, que me vienen 2 personas de totalmente anónimos a decirme lo buen político que soy? Digo, joder, cómo molo, macho, o sea, merezco que Guillermo pague esto. Él me aseguró, por supuesto, después que no tenía nada que ver, que no había pagado nada. Luego creo que vi a esa pareja en un rollo de microteatro, pero bueno, eso a lo mejor es simple coincidencia, así que no vamos a darle bola. En cualquier caso, hombre, Guillermo me demuestra que es una persona más allá de una intelectualidad poco habitual en el panorama político, de una simpatía bestial y además aficionado al cantautoreo, que es una cosa que para una persona de menos de 60 años ya es raro. Y a mí me percibe cierto grado de validez. Luego entrando ya un poco en lo que es la charla, ¿no? Lo hablamos antes, ¿qué es lo woke? Lo woke lo he buscado en la Wikipedia y honestamente en plan, lo define bastante bien, ¿no? Habla mucho de la política identitaria, etcétera. Pero a mí me gustaría definirlo como soy escritor, en plan, como tenemos la tendencia a definir las cosas con ejemplos, ¿no? con circunstancias, con 3 cosas, con 3 experiencias, y seré breve. Durante las marchas del Black Lives Matter en Estados Unidos, hubo una escena que a mí me parece muy significativa de lo que es lo woke. De repente vemos una fila de 7 personas afroamericanas, de siete pedazos de Black Panther, de estos que tienen un Kalashnikov debajo de la chupa, recibiendo besos en sus botas de siete tipos blancos en mitad de la marcha. Claro, y eso me parece que define muy bien lo woke con una imagen, con esa especie como de necesidad vengativa, de decir, obviamente todos estamos en contra del racismo, obviamente todos queremos que haya una lucha por los derechos civiles y estamos a favor de que la agresividad y la violencia contra las minorías en Estados Unidos acabe. Pero de ahí a pasar a que de repente haya 7 personas blancas besándole las botas a 7 afroamericanos, que es una vuelta de tuerca de lo que antes había, pues hay un paso, ¿no? Es ese tránsito, que me parece que define muy bien lo que es lo woke, que es viciar algo legítimo, un reconocimiento, una búsqueda de derechos que cuando se vicia, se pervierte. Y eso, en parte, quizá sea uno de los aspectos de lo woke. La otra es una entrevista que le hicieron hace poco bueno, hace poco, a lo mejor hace mucho y yo la veo a destiempo, suele ocurrir, a Slavoj Zizek, al filósofo, en el que de repente le dan una serie de objetos y le dicen, Zizek, guapetón, ¿qué opinas tú de este objeto? ¿No? Y le dan un móvil y de repente le dan una tableta de chocolate.
La tableta de chocolate es una tableta de chocolate 100% ecológica, eco-friendly, total, granja de proximidad, si es que se puede llamar granja un chocolate, no sé. El caso es que CITEC dice una cosa muy interesante, que es, ¿esto qué supone? Esto supone que tú de repente estás pagando por una tableta de chocolate, a lo mejor pues $10, en vez de pagar pues los 2 que tendrás que pagar naturalmente, pero lo que estás pagando no es la tableta de chocolate, lo que estás pagando es la satisfacción y la ausencia de culpa respecto a que, como es ecológico, yo estoy aquí ya pagando el hecho de estoy satisfaciendo mi necesidad de interpretar un papel. Mi papel, que es consumista, como cualquier otro, pero por $10 me siento tranquilo, porque joder, qué ecológico soy. Greta Thunberg, vete a cascarla. Entonces, claro, ese es otro de los argumentos, ¿no? Ese es el wokismo capitalista de voy a vender la moto a costa de un gran precio y de yo sentirme bien conmigo mismo. Y luego ya el tercero, muy de actualidad, ¿no? que sería un poco, que seguro que Guillermo habla después, que es el tema de Dani Alves y con todo el tema de esta sentencia, que uno puede en plan, estar más o menos de acuerdo con este pedazo de oligofrénico que no le tengo ningún cariño, pero es cierto que la presunción de inocencia, que ha sido descartada por una serie de políticos de primeras a razón de una presuposición feminista, muy legítima por otro lado, pero que llega a vulnerar la presunción de inocencia, ahí estamos hablando de ese otro traspaso, de ese irse de madre y de ese calentarse y de ese patinazo hacia cosas que básicamente ya parten más allá de la legitimidad de un movimiento político y entran ya en un identitarismo y en una especie de reacción cacique hacia algo que no tiene tanto que ver con la realidad, sino como lo que yo deseo ver en la realidad. Yo creo que estos 3 puntos son muy significativos, ¿no? Pues algo vengativo, un consumismo muy bien determinado y una alteración de la realidad para mi propio beneficio o la percepción que yo quiero ver de las cosas. Yo creo que lo woke se define muy bien por esos 3 términos. Luego seguro que Guillermo sabrá decir muchísimo mejor las cosas que yo, pero yo creo que eso define muy bien. ¿Y cómo hacer que eso se entierre sin caer en lo reaccionario? Pues es difícil para empezar porque es que el propio wokeismo es reaccionario, como lo acabamos de ver. Nada si no es reaccionario no te incita a besar las botas de una panda de tipos que desconoces solo por el hecho de su fenotipo. Es decir, eso no es igualdad, eso no es igualdad social, eso es algo vengativo. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que hablar de cómo evitar que algo legítimo no se vicie hasta el punto de caer en una perversión que vulnere precisamente pues, la identidad, la capacidad de las personas de ser coherentes o de tener un poco de sentido común. Y a partir de aquí yo creo que esta chapa introductoria mía llega a su fin y creo que, bueno, os dejo con Guillermo, que seguro que tiene muchas más cosas que decir. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Que yo sepa, hasta donde yo sé, no he pagado a nadie para esta presencia tan concurrida, habida cuenta de las circunstancias meteorológicas. En ese momento estábamos en pre-campaña, quizás era una partida de campaña. No, esto es broma, no era una partida de campaña. Eran espontáneos. Es que en este mundo plural hay gente para todo, hay gente incluso que le interesa lo que yo puedo decir. Eso es realmente sorprendente. Muchas gracias por venir. Yo creo que hoy lo más interesante no va a ser escucharme a mí, va a ser el diálogo y la conversación que vamos a tener. Quiero que sea algo dinámico, que nos lo pasemos bien, que no sea un tostón aburrido, una chapa de las mías habituales, que algunos estaréis cansados de escucharla, y sobre todo que conozcáis a Galo Abrain, que para mí es uno de los mejores periodistas culturales que hay en España, con diferencia, el que podéis leer en un buen ramillete de medios de comunicación, en El Confidencial, en The Objective, en El País Retina, en el 20 Minutos, un tío libre, que paga un precio importante por su libertad, porque eso de ser freelance suele ser un eufemismo para hablar de precariedad, pero bueno, antes nos contabas tomando una cervecita que prefieres
eso, en buena medida, ¿no? Sostenerte, ir tirando, pero mantener esa libertad creativa, artística, que creo que algo tiene que ver con ese periodismo cultural, algo debería tener que ver, ¿no? Con una concepción igual no idealista, pero sí honesta del periodismo y no del periodismo al dictado de quien paga, ¿no? Del medio de comunicación, del financiador, del político de turno o de la empresa o del grupo empresarial que hay detrás. Con lo cual yo os recomiendo que leáis a Galo, que escuchéis a Galo y que esto sirva también para eso, más que para escucharme a mí, que me tenéis muy escuchado. Yo os confieso lo primero que yo no sé bien lo que es lo woke, con lo cual no voy a poder aportar mucho asiento teórico más allá de lo que os ha contado Galo. Obviamente hay grandes autores, a años luz intelectualmente nuestro, ¿no? que nos han dicho cosas interesantes, ¿no? Me viene a la cabeza el reciente libro de Susan Neiman, ¿no? Que en una aproximación que yo comparto ha intentado plantear que la izquierda ilustrada, universalista, no tiene que ver con lo woke, con lo identitario. Pero yo creo que lo woke es una palabra que se ha, pues eso, desvirtuado, ¿no? Que el origen etimológico tenía que ver con el despertar de una serie de causas que lo que venían era plantear que opresiones históricas de grupos minoritarios y opresiones por razón de por cuestiones raciales, de orientación sexual, del propio sexo, tenían razón de ser, que hubiera un amanecer, un despertar de esas causas pisoteadas o de esos grupos pisoteados o subyugados o ocultos socialmente, y se ha convertido en un concepto viscoso, en un famoso significante vacío a lo Rejón, de Rejón también hablaremos, ¿no? Que ya no significa nada, ni lo woke ni lo anti-woke empiezan a no significar nada. Prefiero, por tanto, hablar algo así como de una era identitaria. Yo creo que ahí sí que nos empezamos a encontrar en un terreno un poco menos pantanoso, un poco más sólido, ¿no? En el que quizás el debate tenga algo más de sentido, lo identitario. Yo creo que efectivamente lo identitario se ha convertido en la gran categoría de análisis político de nuestro tiempo, ¿no? Y a mí eso me preocupa. Hablaba antes con dos amigos, con Arturo, que está por ahí, con Javi Maurín, que no ha podido venir, de una paradoja, ¿no? Yo creo que venían de una charla sobre la mercantilización del fútbol, ¿no? Y sobre la conversión del fútbol, un terreno puramente identitario, puramente pasional, puramente irracional, es decir, el hincha de fútbol, una conversión de lo que era un espacio puramente identitario, y no estaba mal hasta cierta medida, mientras que hubiera unos límites, los del Código Penal y los de la buena conducta, ¿no? De que los hinchas de un equipo no agredieran a los de otro, que a veces puedo entender que cueste, pero bueno, fuera coñas, pues ese espacio identitario está siendo barrido, ¿no? Por unas imposiciones mercantiles, y donde el ser humano es bueno que desarrolle sus afectos, porque todo el mundo tiene sus inclinaciones identitarias. Todo ser humano puede tenerlas, en lo cultural, en lo religioso, en lo literario, en lo artístico, en lo musical, en lo futbolístico. Parece que ahí vamos hacia la uniformización. Y en cambio, en lo político, en el espacio de lo político, donde debiéramos aspirar para que haya convivencia entre diferentes a un espacio público regido por reglas racionales, cívicas, de convivencia, ahí no. Ahí, en cambio, la identidad lo desplaza todo. Y además lo barre todo, lo puede todo, ¿no? Además, una forma de entender la identidad divisiva, por supuesto, excluyente, absolutamente, una identidad que diría Amin Maalouf asesina, ¿no? Una identidad que parece que no se puede, Josu, estar tan a gusto en Ávila como en Bilbao como en Ávila, porque la definición tiene que ser excluyente. Si uno es de aquí, no puede ser de allá. Y en todo caso tendrá que presentar sus credenciales de dónde es, dónde tiene sus afectos. Y yo creo que frente a ese mundo de ramalazo autoritario, profundamente autoritario, creo que convendría mandarles a tomar por culo. Yo creo que esa sería una de las primeras aproximaciones. Ya veis que no voy a ser hoy muy riguroso, ¿no? Mandarlas a tomar por culo. Temo que se te esté pegando un poco de cómo escribo yo y me tiene inquieto, ¿eh? Esa es la identidad aragonesa, ¿no? Es decir, a medio camino entre Buñuel y el tubo. Porque quiero decir, en plan, claro, un buñuelista, en plan, como yo puedo decir a tomar por culo, pero joder, una presunción política, en plan de alta estafa como la tuya, no sé, se puede permitir estos lujos. Donde nos han colocado los ciudadanos. Yo creo mucho en la democracia. Han sido 32.000 y pico, aunque ya les he contado a algunos que me van diciendo mucha gente que nos han votado y a mí no me salen las cuentas. Porque ya me lo han dicho 50.000 ciudadanos y digo, no mintáis, coño, que está mal, no mintáis. Aquí que no ha habido tantos votos. Mucho cambio de chaqueta cuando te ve delante. No, por eso. Te he votado. No puede ser porque no salen las cuentas. Bueno, volviendo al asunto.
porque fuera de lo sarcástico, de lo irónico, hay bastante de verdad en esto, ¿no? En España, por ejemplo, lo hemos vivido con el identitarismo nacionalista, excluyente, étnico, racista, xenófobo. Hoy no voy a hablar tanto de nacionalismo, ¿no? Alguien me decía que quería que habláramos de esto, pero no quiero centrarme solo aquí. Pero es un ejemplo paradigmático de una vivencia identitaria incompatible con una democracia plural, con una democracia donde nadie está planteando que creamos en el hombre nuevo, cosmopolita, desarraigado, en el que nadie tenga afectos, como alguno ha intentado caricaturizar nuestra visión más cívica, más racionalista, más, para algunos, flojita, meliflua, en la que no nos atrevemos, porque esto parece que es una cuestión de testosterona. Es que no os habéis atrevido desde Izquierda Española a decir que frente a lo woke, la vuelta a la familia tradicional y que estáis todo el rato con los matices. Bueno, sí, es que los matices, los grises, las gradaciones, ahí está la razón normalmente, la aproximación a la verdad, sin dogmatismos, sin fundamentalismos. Decir que la familia es siempre y en todo caso una fuente de opresión es una campanuda chorrada. Decir que en la familia tradicional tal, no ha habido en numerosos escenarios históricos fuentes de despotismo, de opresión, de violencia, pues también es otra macanuda chorrada. Y eso no es ser equidistante, es intentar ver la realidad como es, poliédrica, compleja, cambiante, difícil, incómoda incluso, pero bueno, es decir, para sectas y para clerecías, pues que las monten otros, ¿no? Nosotros hemos querido montar otra cosa, no moralmente superior, pero otra cosa. No crear una nueva sectecilla, ¿no? con sus idolatrías a sus profetas, ¿no? Sino otra cosa donde intentemos pensar, ¿no? Críticamente, ¿no? Ese es un poco el anhelo, ¿no? Porque para cambiar la sociedad hacia un escenario más igualitario, más justo, más democrático, hay que intentar acercarse a la realidad, y la realidad es compleja, cambiante. Bueno, hablabas del tema de Alves, ¿no? Yo sí que me gustaría ir un poco por esos derroteros más prácticos, ¿no? Mira, yo creo, y os veo aquí a buenos amigos y amigas y a gente que se sigue definiendo como feminista, y yo lo soy, ¿no? Porque yo creo que el feminismo, la tradición feminista, hay mucho más feminismo, diversas olas del feminismo, ¿no? Pero lo mejor de la tradición feminista era que era un movimiento profundamente emancipador y que planteaba algo, creo que impepinable, que era que ese ideal ilustrado de ciudadanía, a lo largo de la historia, ha tenido un gran problema. Es que durante siglos ha dejado fuera de ese ramillete de derechos cívicos, políticos, sociales y económicos, no a un grupo identitario, sino a más de la mitad de la población, a más de la mitad de la humanidad. Y por tanto el feminismo, que venía a completar ese ideal emancipatorio, no es que sea un movimiento reivindicable, es que es absolutamente necesario para que el ideal de ciudadanía cristalice como algo que nos interpele a todos, absolutamente a todos, con independencia de nuestro sexo, de nuestra orientación sexual. En ese sentido, a mí me preocupa y me da mucha pena, me entristece enormemente en qué ha quedado, en nombre del feminismo, qué se nos está poniendo encima de la mesa, ¿no? Porque al final, como decía Cervantes, las palabras son un poco el uso y el vulgo. Nosotros luchamos mucho para defender una izquierda, y hay gente que dice, claro, la izquierda la queréis salvar porque queréis salvar el nombre. Hay una izquierda pura, que sois vosotros, pero la izquierda realmente existente es lo que hay. Bueno, pues parte de esos críticos tienen razón. Sí, si seguimos otros 100 años así, pues la palabra izquierda terminará completamente descojonada y malbaratada y será imposible de reivindicar una tradición igualitaria, ilustrada, racionalista, porque si la izquierda hegemónica sigue haciendo lo que está haciendo y si en nombre del feminismo se pone encima de la mesa un identitarismo de género que primero niega la biología, que segundo es fundamentalista y que tercero, desde el poder político nos dice que la declaración de una señora o de un señor, que me importa un carajo, vale más que la presunción de inocencia, pues entonces estamos en el abismo anticivilizatorio. Porque ahí ni hay democracia, ni hay convivencia posible, ni hay sociedad democrática, ni hay convivencia pacífica, ni hay pluralismo, ni hay absolutamente nada más que despotismo, que violencia y que absoluta aberración política y moral. Y por cierto, el identitarismo no aparece solo por un lado. El identitarismo se retroalimenta con todos los otros identitarismos. ¿Es que acaso, y os lanzo una pregunta, veis grandes diferencias entre aquellos que dicen todo hombre es potencialmente un violador, y me importa un carajo la presunción de inocencia, que los que dicen todo inmigrante es potencialmente un delincuente y me importa un carajo la presunción de inocencia? Son movimientos gemelares, siameses, son exactamente lo mismo, incompatibles con cualquier noción básica democrática y, ya digo, con un concepto mínimo de convivencia civilizada. A mí, Alves, me parece... O sea, quiere decir, una necesidad imperiosa de hacer la parte por el todo, ininterrumpidamente.
O sea, que decir, yo comulgo, o sea, yo reúno En PAC. en PAC y de repente todo eso parte a la contra. El pensamiento en PAC es el no pensamiento. Es decir, es el pensamiento de decir, vamos a ser un poco, yo no quiero, me aburren muchísimo los provocadores por los provocadores, ¿no? El provocar por provocar, ¿no? No se trata de eso, pero creo que tiene que ver con el fondo de nuestro tiempo y con la forma. Veo ahí algún compañero con el que he hablado mucho de esto, ¿no? El mundo de los influencers, el mundo del activismo como pollo sin cabeza, el mundo de tener que opinar de todo sin tener ni puñetera idea de nada, perdonad. Oiga, si lo más revolucionario y transformador que puede hacer usted igual es estar callado, abrirse un libro, ponerse a ver una película, decir no voy a opinar de esto, pontificar sobre todo, gente que en YouTube está pontificando sobre todo, que no ha visto un partido de fútbol en su vida y está hablando sobre táctica futbolística y la relación que tiene con el marxismo-leninismo. Usted deje el ordenador, que es un peligro público, y póngase a leer o salga a correr o relaciónese con el otro, que igual tiene profundos problemas de relación social. Hombre, hablemos con el COVID cuando de repente hubo un avalancha bestial de repente virólogos expertos que literalmente no sabían hacerla con un canuto y te estaban definiendo absolutamente toda la identidad de lo que era el COVID, ¿no? Y creo que en esto no nos estamos yendo del tema. Creo que esta sociedad identitaria, esta sociedad woke, si queremos, tiene estas inercias de fondo y de forma, ¿no? La sustitución de los partidos políticos, de los sindicatos, con todas sus fallas, por supuesto. No vamos a hacer aquí una geografía, una reconstrucción de un pasado prístino, no, para nada. Ahora hablaremos de aquellos que plantean una regresión a un pasado también idealizado, que es otro idealismo absurdo y falso. Pero tiene que ver, claro, la descomposición de formas de participación política que tenía mucho más que ver con el trabajo colectivo, con la diferencia entre los programas de máximos y los programas de mínimos, con las gradaciones, en fin, no con el profundo individualismo, el extremo individualismo, que es lo que supura detrás de esta sociedad identitaria, ¿no? Y esta es una de las paradojas que has apuntado, Galo, y muy bien, ¿no? Una izquierda que ha dejado las banderas sociales, económicas, en buena medida a otros, a derechas radicales identitarias, que nos traen soluciones a veces profundamente populistas y reaccionarias a problemas que existen, porque existe gente que está perdiendo enormemente en la globalización y que está planteando, por tanto, que hay que volver atrás. Lo que pasa es que esa vuelta atrás pues, puede ser también tenebrosa. Y hay una izquierda que, por un lado, se ha vuelto profundamente elitista, que habla de temas que no digo que no sean importantes, pero que es completamente un enfoque elitista, un enfoque moralizante insoportable. ¿Cuánta gente joven está politizándose a través precisamente de sus youtubers y cuya aproximación primera y casi única a la política es con gente que le dice que el Estado es un ladrón, que hay que irse a Andorra para no pagar impuestos, que cualquier relación entre un hombre y una mujer va de maltrato o de denuncias falsas, porque la gente joven está creciendo con referencias tan aberrantes como esa, ¿no? Como esas. Entonces, bueno, a mí obviamente me preocupan las derivas, ¿no? A mí cuando María Jesús Montero, Irene Montero, ¿no? Cuando nos dicen que la presunción de inocencia tiene que decaer, o incluso cuando una parte del feminismo, una parte, y espero que no todo, y una parte de la izquierda, indudablemente, y hay que ser autocrítico con los nuestros, porque es que no queda otra, ¿no? Nos dicen que en un Estado de Derecho es compatible con paradigmas que para mí tienen más que ver con lo inquisitorial, con paradigmas como la hermana yo sí te creo. Una cosa es que hubiera una necesidad de que afloraran situaciones de violencia contra la mujer que siguen existiendo en nuestra sociedad indudablemente, que en muchos casos no encontraban cauces de expresión de esa violencia porque no podían denunciarla. Una cosa es eso, y eso es una cosa legítima y necesaria de canalizarla socialmente, pero eso no se puede hacer malbaratando los cimientos y los consensos más fundamentales de un Estado de Derecho, que es que la ley y los tribunales nos protejan frente a la pura arbitrariedad, frente al despotismo del fuerte sobre el débil. En un Estado de Derecho, a la hermana, al hermano, al heterosexual, al homosexual, al de aquí, al de allá, al nacionalista, al no nacionalista, se le escucha y tiene que probar. Y obviamente es un sistema imperfecto. ¿Cómo no? Imperfectísimo. Os puedo contar 1001 casos de imperfecciones. Trabajo con esas imperfecciones a diario. Pero ¿cuál es la alternativa? Unos señores pontificando desde sus parroquias, una nueva clerecía de dogmáticos, de fundamentalistas absolutos, que permitidme decir, y no quiero soltar más barbaridades de la cuenta,
en buena medida no tienen ni puñetera idea sobre casi nada y dan lecciones sobre casi todo, sin garantías de ningún tipo. ¿Ha pensado María Jesús Montero qué pasaría si el día de mañana Vox y Acólitos, o Alianza Nacional, o Junts, o los gemelos de Orbán, a toda esta gente llegan al gobierno y se les ocurre llevar a cabo una justicia identitaria del otro signo? Y decir que los inmigrantes, como son todos unos delincuentes, van a desfilar no por los tribunales de justicia con sus garantías, sus abogados de la defensa, muchas veces mal pagados, sus posibilidades de recurso, su recurso de casación, que frente a un Alves de turno, frente a cualquiera, sigue existiendo, o un recurso de apelación ante el TSJ, frente a todo ese sistema que funciona muy mal. No, que la alternativa va a ser que el señor Abascal, que el otro día comparaba en una imagen aberrante a un grupo de musulmanes rezando no sé dónde, con ETA, o sea, es una cosa, un delirio absoluto, ¿no? En eso está Vox ahora, ¿no? En el delirio identitario de otro signo, ¿no? ¿Han pensado qué pasaría si esas garantías decayeran en nombre de otro fundamentalismo identitario? ¿Ha pensado el señor Errejón, imagino que ahora sí, ha tenido tiempo para pensarlo, qué ocurre cuando se cabalgan contradicciones y se genera una especie de hipocresía tan brutal según la cual para el otro la vara de medir es exactamente la contraria que para uno, y la confusión es tal que uno parece que está viviendo, no se sabe ya si en los campus norteamericanos donde lo woke germinó y se convirtió en dogma de fe, o en la España de 1960, en la que el cura, con todo respeto a quien sea tal, pues, la obsesión con el sexo, la criminalización, el pecado, la confusión entre todo, entre la moral, la ética, lo político, el delito. ¿A dónde vamos? Hacia una sociedad fundamentalista insufrible, en el que ni siquiera, hablamos antes del sentido del humor, la ironía, lo de Play Z, este programa tan famoso, que la gente decía, joder, Guillermo, lo que te ha pasado, no pasa, es lo de menos. Bueno, fue aberrante, efectivamente, pero es lo de menos, ¿no? Es decir, pero fue divertido. Sí, fue divertido, claro que fue divertido. Si yo salí preocupado de ahí, ni siquiera podía haber salido preocupado por varias cosas, porque era una cadena digital pagada con nuestros impuestos, y yo creo en la televisión pública. Y yo creo que no debe privatizarse la televisión pública frente al fundamentalismo neoliberal que nos plantea que siempre desde el poder político y manipulación, claro, como si los medios de comunicación privados no tuvieran intereses, no, parece que no, esa es la visión liberal, no, la política, el Estado, no, claro, sí, el Banco Santander no presiona para que el Mundo, el X o el ABC no te saque una noticia que afecta a las preferentes del Banco Santander, porque quien paga manda, no, eso solo es el Estado, malísimo. Yo quiero seguir teniendo trabajo después de esta charla, ¿eh? O sea, porque... Pero no eres freelance. Bueno, un tío libre, joder. Pero a ver si... Yo es que ya he renunciado a que me contraten en ningún sitio. No, pero todo lo que estás diciendo además tiene una razón en plan absolutamente cierta. Déjame terminar una cosa de lo de Play Z para que no se me vaya el hilo. Salí preocupado de ahí no porque... Bueno, por varias cosas, sí. Porque gente joven que tendría que tener la mente abierta, como gente no tan joven, ¿no? Al pensamiento distinto, a la pluralidad, al contraste de ideas, estaban instalados en hombres de paja. Tú no puedes hablar de las cosas de los negros. Es decir, ¿cuáles son las cosas de los negros? Las políticas de la identidad son esa aberración consistente en combatir el sexismo, teóricamente el sexismo, el racismo y la homofobia, juzgando y estratificando a la gente por su sexo, su orientación sexual y su raza. Es esa paradoja contradictoria. Pero lo más jodido de ese programa es que, para no indignarnos, ¿no?, en este tiempo en el que todo el mundo es verdugo o víctima, yo utilicé una ironía que no se pilló. Y eso fue lo jodido, ¿no? Y dije, bueno, sí, porque hay que... Ya no me acuerdo de la gilipollez que dije, ¿no? Pero una ironía, ¿no? Porque la ironía es el terreno del humor, del encuentro. Aunque me estés diciendo que te quitaría el micrófono, yo lo que quiero es un encuentro para que haya una convivencia posible, el pacto simbólico del que hablaba John Biar, ¿no?, citando a los psicoanalistas. No hubo capacidad de entender la ironía, es la literalidad absoluta. Tú formas parte de tu secta y yo de la mía y no nos podemos encontrar, ¿no? Con lo cual, sí, creo que hay indicios suficientes para preocuparnos. No quiero ser muy agorero, pero para preocuparnos. Pero bueno, hay que seguir dando la batalla cultural, que no sé bien tampoco qué significa, es otro concepto, pero al menos creo que procurar un debate público sin apriorismos, un debate público sin excesivas moralizaciones, ¿no? Que abandone el tonillo, ese tonillo
curil, de criminalización de todo, de letanías desde los diferentes púlpitos, ¿no? Porque han aparecido nuevos inquisidores y a mí me molesta ese tonillo, ¿no? Y sin un poco caer, pusino. Sí, un poco pusino, indudablemente, sí, un poco pusino, un poco y plomizo y coñazo, si me permites, ¿no? Un poquito y recuperar eso, es decir, oiga, pues claro que en el cortejo, en dos chavales ligando, tal, pues puede haber torpezas, claro que hay violaciones, claro que hay agresiones sexuales, claro que el Estado tiene que intervenir, claro que también puede haber alguna denuncia falsa, pero no todo, las relaciones entre un chaval de 18 años y una chavala de 18 años, no todo es que ella vaya a poner una denuncia falsa y el otro le vaya a violar. Por favor, desmontemos un mundo de persecuciones y de paranoias y de conspiranoias constantes que hacen imposible la convivencia. Y por otro lado, y algún punto por el que yo creo que Izquierda Española y Jacobino también han sido criticados. De eso no se sigue que haya que construir un relato absolutamente también inflado y delirante de que frente a la sociedad posmoderna líquida, que el diagnóstico es correcto, sociedad posmoderna, líquida, que niega el sexo biológico, que niega, en fin, lo material, bueno, todo eso, que frente a eso tenemos que hacer una especie de vindicación de lo premoderno. ¿Por qué? Yo no creo mucho tampoco en la teoría del péndulo, pero ¿por qué esa retroalimentación entre no sé si extremismos, pero entre fundamentalismos, de nuevo que creo que son siameses? Pues no, yo no aspiro a volver a lo premoderno, yo creo que la modernidad, que la cristalización, eso del ideal de ciudadanía, de los derechos sociales, de todo lo que debemos al movimiento obrero, de los estados sociales y democráticos de derecho, que alguno me dice, no, el problema en España es el Estado social y democrático de derecho. Pues no sé, chico, pues el problema en España, para mí, en buena medida, es que el Estado social y democrático de derecho está ausente en lo social, en lo democrático y en lo de derecho. No que en la Constitución se hable de un Estado social y democrático de derecho. ¿De qué quieres que se hable? ¿De un Estado totalitario, no sé, o étnico? O sea, ¿qué quieres? ¿Un Estado policía? Esto te lo dice gente que, claro, que dice, no, yo es que soy falangista, yo es que soy leninista, pero lo dices desde el confort de la libertad de expresión en la que te puedes permitir decir las paridas que dices, no en tu modelo en el que estaríamos todos seguramente pues detenidos o torturados o por, en fin. Entonces, no creo que haga falta para criticar lo posmoderno hacer una regresión también idealizadora. ¿Esto significa una equidistancia no, pero es decir, porque hay planteamiento, ¿no? Cuidado, que si desarraigamos demasiado la identidad española, la identidad cultural española, por ahí se cuelan fundamentalismos religiosos islámicos. Bueno, bien, yo creo que una sociedad laica, una sociedad plural, una sociedad en la que coexistan diferentes opciones identitarias, que va a haberlas necesariamente, porque va a haberlas, porque no vamos a estar de acuerdo en lo musical, en lo cultural y tal, pero que la ley común, una ley asentada indudablemente en valores de vocación universal, en principios de vocación universal, y no desarraigado, porque España obviamente tiene una tradición, viene de donde viene, pero bueno, también es una tradición cambiante. O sea, yo frente a los esencialismos identitarios, frente a los fundamentalismos identitarios, pues reivindico la duda, los grises, el silencio muchas veces frente a esa necesidad de opinión constante, sobre todo en un activismo como pollo sin cabeza, y no necesariamente bascular entre integrismos que se retroalimentan. Me callo ahí. No, y una cosa que lo has mencionado, que yo quería hablar de ello, que es la carga de la literalidad, ¿no? Plantearlo todo es un aspecto literal que para una persona precisamente o creativa o para lo que es el sentido del humor es totalmente alérgico, ¿no? El sentido del humor es alérgico a la literalidad. Sin embargo, todos estos grupos de lo que hablamos son visceralmente literales de un lado y del otro. Te quiero decir, has hablado de los youtubers, está claro que por mucho que de la sensación de que lo de la manosfera solo se habla desde aspectos progresistas y un poco de esa izquierda caniche, ¿no? Que dice Juan Manuel de Prada, existen y son verdaderamente aberrantes. Son una pandilla de esmegmáticos pajilleros que dan un poco de cringe la mayor parte del tiempo. Pero hay mucha gente que está recibiendo información y se está educando gracias a eso. ¿Qué es ese reaccionarismo? ¿A qué? A un reaccionarismo de alguien que para empezar no tiene sentido del humor. Y tú has dicho, en plan, una de las soluciones, una de las formas. Yo creo también ese sentido del humor, ese saber digerir las cuestiones, las contradicciones a través del sentido del humor, creo que puede ser muy importante, ¿no? Y cómo, precisamente, te voy a ir ya con unas preguntas que te quería hacer. Lo primero, ¿en qué momento perdió la izquierda la prioridad de la lucha por la igualdad material, ¿no? Y comenzó a centrarse en ese identitarismo que tan poquísimo, acepta el humor y acepta cosas que no sean la más pura literalidad del discurso?
No lo sé, la verdad. No lo sé. ¿Ya? ¿Es suficiente? Siguiente pregunta. No, es complicado fechar, es decir, creo que cualquier intento de contextualizar espacio-temporalmente algo es reduccionista, porque es decir, no es un momento concreto en la historia, ¿no? Porque alguno diría, no, mayo 68, pero a mí eso me parece reduccionista, pero tiene parte de razón, indudablemente. Yo creo que hay un momento en el que la izquierda, las izquierdas, bueno, la izquierda es de origen moderno, ilustrado, revolucionario, si quieres, la izquierda de la triada de libertad, igualdad, fraternidad, unidad e indivisibilidad de la República, esa cosa que de la Qué afrancesado eres, sí, macho. claro, sí. Pero traído a España también, porque una revolución liberal española, ¿no? Esto, alguno de los que nos ha criticado lo del afrancesamiento no se enteró que también en España hay las Cortes de Cádiz que son, sino una experiencia netamente española de implementación de eso, ¿no? Y aparte, Ovejero suele decir que una parte del programa histórico de las izquierdas se ha cumplido, con la cual la izquierda de alguna manera ha muerto de éxito. Yo estoy de acuerdo a medias. Yo creo que una parte indudablemente, es decir, lo que son los estados sociales y democráticos de derechos, que son los derechos laborales, que es la jornada de 40 horas, que ahora se está hablando, bueno, pues si por fin iremos 38, 35, bueno, en fin, la prohibición del trabajo infantil, las vacaciones remuneradas, todo eso no es por superioridad moral, pero es que la realidad, es decir, a mí es que esa visión, no sé si fue Manuel Llamas que le escuché, esto tiene que ver con la evolución natural del capitalismo, sí, con la evolución natural del capitalismo decimonónico y de tal, que ahí no hay muertos, los millones de muertos son del comunismo, el capitalismo, no hay ninguno, ¿no? Los amigos del comercio no murió nadie. Todos son, en fin, pues no es una evolución natural. Claro que no, es una evolución repleta de distorsiones, de huelgas, de organización del movimiento obrero, de violencia en muchos casos, porque esa es la historia, ¿no? Pues leamos o releamos la historia, ¿no? Esa es la realidad. Y es verdad que hay una parte de agotamiento del programa, pero por otro lado yo creo que hay una parte de la izquierda que cosecha o siente que ha cosechado un fracaso después de las experiencias de socialismo real y de intentar acometer la transformación completa, que obviamente no se da, hacia una sociedad sin clases, una sociedad de emancipación plena, y eso no se da. Y tampoco hay que restar responsabilidad a nada, porque aquí creo que hay que enfrentarse a todos nuestros fantasmas y a todos los dogmatismos y a todas las inercias sentimentales del corazón, porque hay gente que puede tener su inclinación sentimental hacia loar aquello, pero aquello fue, pues en buena medida, tuvo, pues la Unión Soviética se convirtió en una potencia científica, cultural, educativa, tal, bien, pero por otro lado, pues como no vamos a negar, pues las purgas y los crímenes y tal, y muchas cosas que creo que no son más que, no pueden otra cosa que condenarse, ¿no? Y ahí hay un momento, yo creo, de desnortamiento, ¿no? Entre las izquierdas, ¿no? Y hay un momento en el que la izquierda, por un lado, más reformista, pues se rinde con armas y bagajes al capitalismo y dice, bueno, en ese momento al capitalismo neoliberal Thatcher-Reagan, ¿no? En un momento determinado pues hay un decaimiento del paradigma keynesiano, que ha funcionado razonablemente bien después de posguerra, pacto capital-trabajo, estados de bienestar, también estados de bienestar consolidados por una presión de un movimiento obrero que estaba organizado, la Unión Soviética seguía existiendo, y ahí Hayek pues pintaba poco en las universidades, y la Montpellerin Society y toda esta gente tenía un papel muy restringido. A partir de los años 70 del siglo XX, crisis del petróleo, va decayendo el paradigma keynesiano y los neoliberales, o podemos llamarlos como queramos, ¿no? Aparece un auge, ¿no? Toda esta gente pues aparece, es decir, Camino de Servidumbre, no sé si es del año 1944, pero en la preeminencia en la academia no, la preeminencia no, pero la presencia en la academia de la escuela austriaca, la escuela de Chicago, es muy menor hasta esa eclosión neoliberal, esa revolución Thatcher-Reagan, años 70, años 80. Y una parte de la izquierda más reformista, pues aparece la tercera vía, en su momento, Giddens, Blair, parte de la izquierda que dice, bueno, en economía nosotros tenemos que ser gestores del capitalismo, poco más. Y hay otra parte de la izquierda que cree que hay que centrarse únicamente pues, en lo simbólico, en lo cultural, en fin. No soy muy partidario de esta división entre lo material y lo cultural, pero sí que creo que hay algo de esto, ¿no? En unos debates que en el fondo son elitistas, que empiezan a llegar solo, que vienen en buena medida de Estados Unidos, curiosamente, que no son propiamente europeos, sino que vienen de Estados Unidos, que vienen del ámbito académico
y universitario de Estados Unidos, y que hacen desconectar a mucha gente, porque claro, la criminalización cultural de un obrero de Nebraska, es decir, que además vapuleado por la desindustrialización de la industria norteamericana, que puede ser conservador culturalmente, que puede ser incluso machista, no lo sé, no lo sabemos, pero que tiene una forma cultural pues conservadora, tradicional, tal, pero claro, señalar a lo que es un perdedor del sistema económico como un culpable, pues ahí tenemos problemas, ¿no? Hay una izquierda que efectivamente se desvía por una senda elitista, por una senda culturalista, por una senda identitaria que en el fondo encubre un individualismo absoluto, porque ese identitarismo en manos del sistema económico sirve para fragmentar, para atomizar todo y para convertirlo además en un objeto de negocio, pero no por una teoría de la conspiración, sino porque el sistema económico capitalista va de eso, de ver negocio, nichos de negocio en cualquier cosa. Entonces lo identitario, pues por supuesto es perfectamente absorbible y además es inocuo porque no supone nada en términos de transformación social o de poner en cuestión los cimientos del sistema económico capitalista. Por aquel entonces o por aquellos años creo que empiezan a vislumbrarse un poco esas derivas. Igual te habría bastado con la primera respuesta, ¿no? No, en absoluto, no, para nada, no. Genial, además encima me ha recordado a... yo soy muy fanático del nuevo periodismo norteamericano, ¿no? De todo Tom Wolfe, Hunter S. Thompson, toda esta gente. Y Tom Wolfe tiene un artículo muy bueno que se llama la izquierda caviar o los Black Panther, y es un grupo, ¿no? Una pareja de Ghost Caviar, que se llamaba, de entonces, que reúne a los Panteras Negras en su piso del Upper East Side, súper chachi, y de repente el gran debate existente y latente es de qué color va a ser el servicio. Claro, no podemos poner servicio negro, porque tenemos a los Black Panther en casa. Entonces, la solución, muy anticipativa de lo que está dando ahora, es que cogen en plan servicio latinoamericano. Entonces resulta que, claro, lo que no se puede prescindir es el servicio. Es decir, somos muy progres, estamos de puta madre, en plan somos la cosa caviar, estamos genial, en plan, y los Panteras Negras, por favor, venid a nuestra casa y a nuestro hogar a comer canapés de foie gras, pero el servicio es impepinable. Eso lo dice Tom Wolfe en el propio artículo, ¿no? Pero coge, eso sí, el servicio latinoamericano. Es decir, vamos oscilando, ¿no? De forma a que nuestra percepción de lo que es la izquierda bascule hacia algo que de cara para afuera sea chachi, pistachi, pero en el fondo seguimos siendo unos putos clasistas, ¿no? En gran medida, que eso parece un poco terrible. Y bueno, te voy a ir con otra pregunta que me parece un poco perversilla, que además la hemos comentado antes y que viene de alguien que ha comentado esta charla, ¿no? Que hay perfiles que hablan de la masonería globalista, que ya el tema me parece fantástico, o sea, parece una película de Arnold Schwarzenegger fabulosa. Relacionando esta deriva con Soros, con la Agenda 2030, ¿qué opinas de ello? ¿Hay conspiranoia o existen hálitos de verdad de esta masonería globalista? Esto sí lo sé. Sí, además me ha hecho gracia porque es muy sintomático de lo que estamos hablando, ¿no? Un poco publicitar esto en redes sociales y ver un poco los mecanismos de las redes sociales, ¿no? A ver, paridas y chorradas hemos dicho todos en muchos contextos, ¿no? Pero lo que antaño, y no quiero hacer aquí una reivindicación tampoco de un pasado tal, pero creo que esto sí que es cierto, ¿no? Lo que antaño se perdía la barra del bar a las 3 de la mañana, la tercera copa, y bueno, pues ahí se podían decir muchas chorradas, o yo qué sé, o viendo el fútbol o lo que fuera. Ahora, claro, tiene un altavoz, ¿no? Hay una cierta democratización de la opinión que tiene sus partes indudablemente positiva, pero que ha dado un altavoz. Entonces, claro, publicitamos esta charla y hay gente que dice, empezáis mal, sin escuchar, ¿no? Empezáis mal, porque también estáis en contra de los reaccionarios y tal. Y claro, aquí igual venimos a decir que lo woke precisamente es reaccionario. Y ni siquiera hemos criticado lo reaccionario, porque en el fondo estamos diciendo que hay que reaccionar frente a lo woke, con lo cual estamos adoptando una posición que en el fondo es reaccionaria. Lo que pasa es que no la posición reaccionaria frente a lo moderno que ellos están planteando. Empieza a sonar un poco a telenovela, o sea, ubiquemos. Yo no sé, hasta ante esa pregunta, lo que te voy a decir igual no tiene nada que ver, pero yo creo que sí. Me viene a la cabeza un diálogo maravilloso de Annie Hall, ¿no? Dos diálogos maravillosos de Annie Hall, que yo no sé si podré reproducir ahora. Uno de ellos es un poco sobre la filosofía de la vida, ¿no? Y lo que yo le recomendaría a toda esta gente, ¿no? Que básicamente es que vea
vea Annie Hall, ¿no? En vez de cancelar a Annie Hall o tal, que vea Annie Hall o cancelar al creador de Annie Hall, ¿no? Dos señoras que estaban en un hotel de montaña, ¿no? Y una dice, la comida en este sitio es una mierda, ¿no? Y la otra dice, ¿y qué poca nos ponen, ¿no? Y un poco es esto, ¿no? Esta gente un poco necesita cambiar su visión de la vida, ¿no? Y lo otro es el final de Annie Hall, en el que creo que decía, no sé claro, él creo, dice, claro, he ido al psiquiatra y le he dicho, mi hermano está loco, porque cree que es una gallina. Y le dice el psiquiatra, ¿y por qué no le internan? Y dice, pues no podemos porque necesitamos los huevos. Y un poco yo creo que ese es el enfoque, ¿no? de la vida, ¿no? Que yo creo que hemos perdido no una visión relativista, hedonista, no, pero sí que creo que urge derribar los muros de un dogmatismo insoportable, ¿no? Y que nadie interprete esto como que me estoy convirtiendo en una persona, porque estoy aquí, como podemos interpretar cualquier cosa, ¿no? Una persona sin ideología. Yo sigo siendo rojo, y muy rojo, ¿no? Y yo soy socialista. Y yo creo que las ideologías, precisamente, y los procedimientos ideológicos no polarizan, no tienen por qué polarizar. A mí me preocupan las sociedades donde no hay diferentes planteamientos ideológicos. Yo reivindico, en cierta medida, la polarización, si por polarización entendemos el contraste de ideas. No me interesan las sociedades hiperpacíficas, porque son esas sociedades dictatoriales, tiránicas, donde el humor, por cierto, es una válvula de escape, siempre en privado, siempre en privado. Pero esas sociedades, el franquismo era una sociedad que se reputaba, usted haga como yo, esto era Franco, ¿no? No se mete en política, usted haga como yo, no se mete en política. No, nosotros hemos reivindicado la politización de la sociedad, incluso una cierta polarización en el sentido de contraste ideológico. Yo no tengo que pensar lo mismo que Manuel Llamas sobre pensiones, me horroriza lo que piensa Manuel Llamas, creo que hay que combatir lo que piensa el Instituto de Juan de Mariana sobre pensiones. Ahora bien, desmontemos las paranoias, yo qué sé, las psicopatías, perdonad si hay algún especialista aquí, los Soros, no sé cuántos, que hay intereses económicos y financieros detrás, ¿cómo no? Pero no no generemos teorías, es decir, como cuentos para dar miedo a los niños, ¿no? Está detrás un señor en un conciliábulo preparando la dictadura woke. No hay un señor, hay unos señores y muchos señores, como decía Pedro Sánchez, es que hay unos señores en unas altas torres, claro que sí, claro que las hay. Seguramente voten al PSOE, porque las políticas económicas del PSOE les vienen bien a esos señores, o sea, pero no montemos teorías de la conspiración. Y en lo woke y en lo anti-woke, digámoslo claro, se han generado verdaderas, en fin, no sé, puntos suspensivos. Totalmente, o sea, yo pensaba en plan esa escena final de Men in Black, ¿no? En la que sale de repente como los aliens jugando a las canicas con el universo, que da la sensación de que ellos piensan que todo es eso, ¿no? Luego, entrando ya en un terreno quizá pantanoso, pero al mismo tiempo me parece relevante y muy significativo de lo que estamos hablando, ¿no? De lo woke y de hasta dónde puede llegar. En Inglaterra, un niño de 3 años ha sido expulsado de una guardería por transfobia. Recalco 3 años. Es decir, no me sé limpiar el culo, pero soy transfobo. Me parece un poco heavy. La cuestión es que todavía ampliamos más cuando de repente The Telegraph destaca que hay 94 alumnos de la escuela primaria en Reino Unido que han sido expulsados entre 2022 y 2023 por transfobia. Huelga decir una cosa que se me ha olvidado al principio para presentar la charla. Ser antisionista no es ser antisemita. Criticar lo woke no es ser transfobo, que es un hecho que parece muy obvio, o sea, visible, pero que muchas veces hay que especificar. Porque verdaderamente nadie, cuando realmente escucha esta noticia, está diciendo hostia, qué bien esos críos que están bien aprendidos desde pequeños. No, o sea, lo que estamos diciendo es el delirio de que un chaval de 3 años, que básicamente no sabe ni quién es ni lo que está diciendo, se le puede expulsar de una escuela, expulsarlo, que no educarlo, que no decirle en plan, oye, ¿de dónde vienen estas ideas que estás repitiendo como un loro? Porque no entiendes las ideas. ¿De dónde? No, te expulsamos. Porque está siendo, es que no sé si políticamente incorrecto, es que no sé ni cómo lo definirían ahí en Reino Unido. Pero me parece interesante con los límites, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con eso. Por eso te decía antes que no veo muy clara la distinción también muy
de nuevo identitaria, muy en compartimentos estancos, muy en packs, en la que caigo yo también, a la hora de hacer esta crítica, entre lo cultural y lo material, porque todas estas políticas teóricamente que tienen que ver con lo identitario, que supuestamente estaban más reservados al espacio de lo cultural, de lo simbólico, tienen efectos materiales. Claro que tienen efectos materiales. Cuando toda esta gente de Rejón, cuando se ponía a teorizar, decía, no, cuidado, porque estáis haciendo una crítica que se olvida de que esto también es material. Claro que es material, lo que pasa es que tiene efectos a veces corrosivos, efectos sobre la infancia, y lo que están asentados es sobre un delirio absoluto. Es lo que decíamos antes. ¿Qué son las políticas de identidad? Pues al final una caricatura, una instrumentalización de algo. Bueno, yo tengo esa tradición, o vengo de esa tradición de la que tanto, una ponencia que tantas veces cito, y a veces ya es cansino citarlo tanto, ¿no? de Hobsbawm, pero que creo que fue uno de los que mejor explicó las políticas de la identidad en una conferencia ya por el año 96, que por cierto en España se han escrito libros contra el identitarismo que no citaban a Hobsbawm, que a mí me sorprende, pero bueno, en fin, cuando uno se entera de quién los ha escrito, que conoce un poco el perfil, puedo entender igual por qué no citaban a Hobsbawm. Hobsbawm decía que no se trata de libertad o de igualdad o de fraternidad para los estudiantes de Eton College o para los negros o para los gays. No significa que no haya habido, de negar el racismo estructural de la sociedad norteamericana, indudablemente, pero se trataba de recuperar una posición universal, que incluso el socialismo, el marxismo, que hay un marxismo creo que vulgar que no ha entendido esto, no buscaba proletarizar, no buscaba perpetuar a la clase obrera, sino que la clase obrera en Marx tenía una vocación universal de transformación colectiva. No se trataba de estratificar, que hay un punto, la izquierda supuestamente más radical, no sé si es radical o más domesticada o más tontona, que también es identitaria y ha generado un identitarismo de como una clase que busca perpetuarse. No, si lo que buscábamos precisamente desde el socialismo era superar esa sociedad de clases y buscar una sociedad de plenos iguales, de plenos fraternos, de plenos ciudadanos en sentido amplio, de hermanos, de iguales, de libres, de verdad, no en el concepto de libres iguales de los liberales, que son un papel mojado, ¿no? Sin casa, sin trabajo, sin dignidad, sin derechos laborales. Entonces, claro, esto es una deformación en el callejón del gato, ¿no? Te miras en el espejo y lo que vuelve es una deformación, ¿no? No se trata de no combatir el racismo, el sexismo, la homofobia, la discriminación de las personas, de ese colectivo pequeñísimo de personas transexuales que tienen una disforia de género, que no se trata, que puede haber discriminación, indudablemente, es que no tengo ninguna duda de que la hay, de que desde los poderes públicos hay que procurar la inclusión y la tutela de los derechos fundamentales de todos, pero no como colectivo, sino como ciudadanos de pleno derecho, que hay colectivos minoritarios que históricamente, incluso en el presente, pueden haber estado más pisoteados, que el Estado y los poderes públicos tienen que atenderlos, indudablemente, que hay que luchar contra la estigmatización, indudablemente, pero ¿a través de qué? De la ley común, no de la... Es que la generalidad de la ley es un principio básico. Lo que no se puede es perpetuar la especialidad, la especialización, de nuevo, la tribalización de la ley especial, la ley feudal, la ley estamental. Usted como colectivo históricamente discriminado, para perpetuar su estatus victimizador o victimizado, vamos a generar una especie de vida aparte, de subcomunidad dentro de la comunidad. No, lo que hay que hacer es integrar en la comunidad. Claro que defiendo una visión inclusiva, pero totalmente inclusiva. Eso es un delirio y eso está afectando a niños, a niñas, a gente completamente indefenso. En el culmen del delirio, mientras que nos dicen que los adultos y que los ciudadanos tienen que perder sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a las garantías, a un proceso debido, pues van practicando purgas de arbitrariedad y vamos a ensayar eso. Ya estamos ensayando, ¿no? La ley trans, la doctrina de queer, ¿no? Y quien se opone a esto parece que es misógino, es que no es homófobo, ¿no? Mire. Yo lo que estoy defendiendo, mi crítica, luego podemos coincidir en la crítica, pues igual con un señor de Vox o con una señora de Vox que plantea, sí, ¿no ves? Pues esto ya lo dije yo y esto es lo mismo que el matrimonio homosexual o lo mismo que las mujeres. Pues no es lo mismo, no es lo mismo. Yo defiendo la ampliación de derechos civiles, en ese sentido soy un progresista. No sé, no me gusta mucho la palabra, pero sí, claro que defiendo la ampliación de derechos civiles. Defiendo que incluso presidentes nefastos para España como Zapatero hicieron alguna cosa bien en esa visión, yo qué sé, de eso, del liberal que era Zapatero en materia de derechos civiles, pues creo que lo hizo bien. En el resto creo que fue un despropósito. También fue un liberal, ahora es un descamisado que habla del Che Guevara, ¿no? Pero fue un liberal que bajó impuestos a los más ricos, que se cargó el impuesto de patrimonio, que hizo más regresivo el IRPF, que hizo una reforma laboral neoliberal. Pero bueno, en eso sí. Lo que pasa es que creo que el identitarismo es una inflamación del apéndice, ¿no? Esto es lo que decía Sabater, no es lo mismo tener apéndice que apendicitis. Pues es la apendicitis del apéndice, la permanente apendicitis del apéndice, y con efectos materiales delirantes, que creo que, claro, cabrá combatir
hay que combatir sin caer en reduccionismos identitarios de otro tipo, ¿no? Es decir, ¿no ves? Esto pasa por la excesiva secularización de la sociedad española y porque hemos quitado la cruz. Pues no sé, yo quiero que se quite la cruz. Quiero incluso que se quite el delito de blasfemia. Quiero que los periodistas culturales podáis provocar. Quiero que desde los altavoces progres oficiales no se meta solo el dedo en el ojo a la Iglesia Católica, sino se sea capaz de meter el dedo en el ojo, pero también de sacar la camiseta de Charlie Hebdo y ponerse del lado de Charlie Hebdo cuando se mete el dedo en el ojo a aquellos que igual meter el dedo en el ojo te lleva a un sitio peor. Ahí no, ahí seguramente la progresía oficial, ahí no. Pero claro que a mí es que estas correlaciones tan obtusas, es decir, como hemos perdido los cimientos tradicionales religiosos católicos en España, pasa lo que pasa. Pues no creo que haya correlación entre una cosa y otra, no lo veo, correlación, causalidad, creo que hay una confusión enorme. Creo que hay que combatir el exceso delirante del identitarismo sin caer en identitarismos regresivos de otro signo. ¿Se puede hacer? Perfectamente factible. Se puede hacer desde la razón, desde una cierta cordura y desde diferentes posiciones ideológicas, porque acepto que se puede hacer desde el liberalismo, desde el conservadurismo quizás, un conservadurismo más laico, desde el socialismo, desde la socialdemocracia, desde el marxismo, desde diferentes lugares, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un juego político corroído por identitarismos. Es que es la identidad lo que es el elemento transversal que lo puede todo en también hay una correlación muy fuerte con el individualismo, o sea, que ha perdido, o sea, no confundamos individualismo con individualidad. O sea, yo quiero decir, la colectividad ha de ser imprescindible siempre que mantenga una individualidad, pero que no es individualista, es decir, no miro por mí mismo únicamente. Ahora bien, yo quiero tener mi propio carácter, mi propia identidad, aquí sí, pero que no sea, que no entierre la importancia de lo colectivo. Me parece que es una cosa muy de ABC, pero parece que a veces es difícil como hacerlo entrar, ¿no? Porque además encima estaba pensando con todo esto, digo, joder, ¿cómo metemos el sentido común en las personas? Pero claro, es que yo de repente a lo mejor hablo con la directora que ha tenido esta decisión en la escuela de Reino Unido y me dice, no, es que el sentido común es echar al chaval a su casa y al rincón de pensar porque ha repetido un patrón o ha tenido una idea que ni siquiera entiende, ¿no? Entonces, claro, el sentido común es muy líquido, valga el término. Y luego ya te quería acabar con una última pregunta que me parece que luego ya pues dejamos al público, por supuesto. Aquí podemos hacer un roast, que estaría muy bien, en plan meterse con todo el mundo. Yo te quería preguntar cómo podemos recuperar la predisposición hacia la política de la gente joven, porque son las personas que menos votan, son las personas que más desencantadas están con la política y que menos se creen nada y más piensan en todo como una pantomima que les afecta bien poco. Me lo preguntas desde mi autoridad moral del rotundo éxito cosechado el año pasado. Bien. Tengo credenciales para hablar de cómo recupero el entusiasmo en la política. Pero es que a mí siempre pasar por las urnas. Pero es que a mí me parece que precisamente una persona que no ha tenido tamaños reconocimientos es porque está haciendo algo bien. O sea, que decir, los que triunfan son los perversos, los corruptos, son los que llegan son los que ganan en la carrera de ratas. Puede ser. Los que se quedan por el camino son los honestos. No lo sé. Eso es una visión condescendiente, pero bueno, piadosa, digamos. Bueno. No, yo siempre he querido la política, ¿no? Y que creo que lo que hacemos humildemente desde cada uno desde nuestro sitio, ¿no? La política creo que no hay que desacralizarla un poco, ¿no? Esa visión tan despolitizadora que tienen los neoliberales a mí me preocupa mucho, no hablamos de individualismo, ¿no? Yo recuerdo a Fernández Villanueva diciendo, no, la política, hay que hacer que los jóvenes no se metan en política, que nadie se meta en política. Pero tampoco creo en una política de la juventud como un grupo estanco, la juventud es plural, diversa. Yo escuchaba el otro día una conferencia de Soto y Bars que iba en esa línea, ¿no? La juventud pues es muy diversa, claro, un hijo que hereda 7 casas, pues no es lo mismo que igual un hijo de clase trabajadora o tal, es decir, hay jóvenes de todo tipo como no jóvenes, ¿no? Pero esa visión despolitizadora de los neoliberales me preocupa, ¿no? Que es como, no se meta usted en política porque la política es siempre injerencia, es siempre intervención, es siempre salir de ese patrón de la ausencia de interferencias, de intromisiones que te manejan ellos, esa idea de libertad negativa.
que algunos filósofos socialistas y demás han contrapuesto bastante bien, porque esto de que la libertad, esta idea un poco neoliberal, que la libertad, cualquiera es libre de comer en un restaurante de lujo o cualquiera es libre de ir a París si no le meten una leche, una hostia a la hora de ir a París. Si tú no te siegan las piernas, pues puedes ir a París, y tú puedes ir a un restaurante de lujo mientras que te dejen abrir la puerta, mientras que no te golpeen. Claro, el problema es que seguramente tú no eres libre ni de ir a París ni de comer en un restaurante de lujo si no tienes dinero. Y incluso desde la definición de la ausencia de interferencias, ¿no? La principal interferencia es el dinero. Es lo material. Es decir, claro, por eso la redistribución tiene que ver con una redistribución no solo de la renta, sino de la libertad. Si no tengo dinero, estoy interferido, estoy impedido para hacer mil y una cosas, ¿no? Entonces, frente a esa visión elitista, en el fondo de la política, usted no haga política, que ya la hago yo. Poco. El franquismo en otra línea manejaba este concepto, ¿no? Viva la libertad, carajo. Claro, que ya la hago yo, claro. Sí, esto nos da muchas lecciones, de hecho, esto es una visión muy neoliberal, a mí me llama la atención. Hablan de toda esta gente que habla de emprendimiento, de montar una empresa y tal, son funcionarios públicos. Yo creo mucho en los funcionarios públicos, pero muchos de ellos ni siquiera, porque ese filtro de mérito y capacidad de oposiciones, pero han vivido toda la vida de lo público y es llamativo, ¿no? Dicen, no, usted monta una empresa. Pero si ustedes tienen un máster de escuela austriaca en la Universidad Rey Juan Carlos, que a mí me llama la atención, ¿no? Catedráticos de anarcocapitalismo, que son funcionarios públicos, y dices, usted es curioso. Esa estigmatización de la política, de lo político. Frente a eso creo que hay que hacer una reivindicación de lo político y de la política, no para los jóvenes, sino para todo el mundo, porque la política es la periodicidad del cercanías, la política es la lista de espera del ambulatorio, la política, la buena política, la mala política, claro. Pues presente usted una alternativa, participe. No, es que no me gustan los partidos que hay, no me gustan las presiones de los lobbies económicos y financieros. Bien, pues tome partido. Como decía, como poemaba Celaya, ¿no? ¿Esto es de mayores de 70 o mayores de 85? Mayores de 85, ¿no? Tomar partido hasta mancharse, ¿no? Yo tengo un poco esa visión. Y oye, y si no salen las cosas, porque el trasfondo es que seguramente el sistema está montado para que casi nunca vayan a salir las cosas, porque si uno corre en la carrera electoral siendo muy torpe como nosotros, pues corre conmigo, seguramente no llegas porque soy muy lento. Pero además, si corres catado a la pierna, si corres sin un duro, si no puedes hacer un acto, si no puedes colgar un cartel, pues entonces en esta política mercantilizada. Pero yo creo que aún así la participación, la observación, la capacidad de conmovernos, de que no nos importe solo nuestra puñetera isla de Robinsones Crusoes, que mucha gente, joder, amigos míos, colegas míos, que se miran en el ombligo demasiado, y está bien un poquito de hedonismo, de individualidad, pero no vivir en islas, no somos islas. Lo que le pasa a nuestro vecino, lo que le pasa al que le va peor, coño, lo que le pasa al que ha tenido todas las cartas marcadas en la vida, lo que le pasa, que ni es igual, ni es fraterno, ni es libre, ni es ciudadano realmente, formalmente sí, pero materialmente es, en fin, pues eso nos tiene que importar, porque vivimos en sociedad, porque vamos a vivir en sociedad, porque incluso la manera de instrumentar nuestra individualidad es como ciudadanos, no como anémonas, no sé, somos ciudadanos, somos individuos en una comunidad política, que tenemos unos derechos fundamentales cristalizados en unas leyes, en unos instrumentos, en fin. Entonces, joder, la reivindicación de lo político es inherente a la ciudadanía, y esto no va de sacar 20 diputados, de vivir de la política. Si es que es muy duro, no, heroico, meritorio, no es ni heroico ni meritorio. Lo que hacemos algunos, con más éxito o con menos, indudablemente con menos, es, bueno, decir que no nos sentimos representados por lo que hay, pero eso no significa romper con el sistema o ir a hacer el payaso de romper el voto, decir que ni militar en una clerecía sectaria identitaria, decir teorías de la conspiración, pues entonces ahora me voy, como no me gusta Estados Unidos, me voy con Putin, como no me gusta Putin, me voy a decir que que los golpes de Estado de la CIA estaban bien. No hace falta hacer el chorra. Se puede también, pero no hace falta. En política no es imprescindible hacer el chorro, de verdad. Hay posibilidades de no hacerlo y de participar políticamente, bueno, cada uno según sus ideas, para intentar mejorar el mundo que vivimos. Pues no como Gandhis ni como santurrones, sino como ciudadanos, de nuevo, en interés propio y en interés colectivo, no de defensa solo propia, sino de lo colectivo, que lo colectivo y el bien común tiene mucho que ver con una vivencia de la individualidad, con la única vivencia de la individualidad que merece la pena, que es no perdiendo de vista lo que le pasa a nuestros, que nada de lo humano no sea ajeno. Que la nada vivencia de lo compartida. La vivencia compartida. Esa es la única manera, creo yo, de vivir en sociedad. Joder. Entonces, bueno, con esa observación, con esa forma de ver tal, yo creo que con eso mejoraría la cosa. Así que vamos a abrir a la colectividad aquí presente la palabra y que nos presenten hojas de reclamaciones, insultos, vituperios varios, críticas,
amenazas, bueno, siempre con el Código Penal presente. Pero por lo menos que sean originales. Hola, buenas tardes. Bueno, he visto que mucha gente aquí se conoce. Yo no conozco a nadie aquí. Yo he llegado un poco por el mensaje de las redes sociales, ¿no? De topar con un mensaje que parecía que no ibas a encontrar en ningún sitio, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me siento bastante bien hoy, después de haber escuchado todo esto, ¿no? Yo soy una persona que nació y tiene las raíces en el siglo XX bien metidas. Nací exactamente el día que Adolfo Suárez legalizó el Partido Comunista de España. Eso os puede dar una idea de mi edad. Crecí con ideales de izquierda, porque al fin y al cabo, pues mi madre venía de la teoría de la teología de la liberación y eso me desplazaba hacia la izquierda y me sentía como muy cómodo votando a Izquierda Unida durante muchos años, ¿no? Y aunque el voto quizá no pudiese tanto, siempre había pensado que era mejor votar en conciencia que el famoso voto útil, ¿no? O sea, siempre he creído que es mejor votar en conciencia. En ese sentido, me mantuve en esa línea y en algún momento parece que me dijeron que me mirara al espejo y resulta que ya no era de izquierda, sino que era rojipardo. No sé en qué momento me convertí en algo así. El caso es que, examinando un poco todo, claro, el discurso woke, que habéis explicado muy bien un poco el origen, ¿no? Creo que se disparó mucho en tiempos de pandemia, ¿no? Y se ha ido enraizando en una confusión muy grande que tiene que ver con lo que se ha ido llamando el marxismo cultural, ¿no? Que a la derecha le ha permitido mezclar el comunismo, el socialismo y los ideales tradicionales de izquierda, de igualdad, de oportunidades, de ascensor social y todo eso, todo el enemigo empaquetado en algo llamado marxismo cultural, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Que el wokismo en realidad es muy transversal. Atraviesa, como lo habéis ejemplificado muy bien, desde la extrema derecha hasta la que podríamos llamar extrema izquierda, que es extrema en algunas cosas, pero no en otras, no tan extrema en la búsqueda de la igualdad, en leyes iguales para todos, que eviten la discriminación para todos, todo como lo habéis explicado, ¿no? Entonces, me encuentro ahora que sí, soy funcionario público, cuando habéis hablado de funcionarios públicos, y me encuentro con la etiqueta de rojipardo y con mucha dificultad de transmitir un mensaje que a mí me gustaría transmitir, porque yo soy profesor de secundaria, ¿no? Y a mí, desde luego, me gustaría que estos debates se pudieran tener en clase. Soy profesor de filosofía, además, más debate no se puede tener que en esa clase. Sin embargo, me siento con las manos muy atadas y al mismo tiempo a mí me gustaría que este debate se hiciera más natural, que pudiéramos hablar más de esto, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues que otra cosa que habéis transmitido muy bien y que me simpatiza mucho, a mí no me gusta demonizar a los contrarios, a nadie. Me gusta poder sentarme con un amigo que es de Vox, entender sus inquietudes, por qué, por ejemplo, le preocupa que haya chiringuitos en el Estado y se crea un mensaje de un vendedor de humo que dice, hey, vamos a cerrar los chiringuitos, ¿no? O me preocupa también que la gente paga impuestos y los pagaría con más gustosamente si pensara que el dinero va mejor encaminado, ¿no? Entonces, a mí lo que me lleva hasta aquí es, yo soy muy amante de lo público y eso me mantiene en la izquierda, creo, todavía, ¿no? Y la idea un poco es que a partir de ese amor por lo público, y como soy funcionario público y puedo por lo menos mantener la coherencia de que amo lo público, ¿no? Cómo de esa manera podríamos, a partir de ahí, de ese amor a lo público y de igualdad de oportunidades y de que todos podamos de alguna manera beneficiarnos de una sociedad donde si, por ejemplo, tú tienes un problema de salud, no termines arruinado, ¿no? Que no te dejen tirado, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo familia con problemas graves de salud mental, es una de las cosas que lo público deja más tirado, por ejemplo, ¿no? Entonces, sé que esto no es exactamente una pregunta, pero al final lo voy a convertir en una pregunta. ¿Puedo mantener la etiqueta de rojipardo? ¿Me tengo que avergonzar de ella? ¿O dónde me sitúo? Porque me siento muy identificado con todo lo que habéis dicho y no me enrollo más. Depende de las veces que te hayan llamado rojipardo y si lo han aderezado de fascista,
vas por el buen camino. Comunista también, son palabras que ya se van endosando. Bueno, en fin, rojipardo es como woke, ¿no? Ya son palabras de estos significados flotantes. No como nos diría Rejón, en disputa de nada, sino vacíos completamente, ¿no? Rojipardo, pues ahí cabía un... Ya cayó, ¿no? La era rojiparda, eso ha perdido, ya no está de moda, ¿no? Porque antes los rojipardólogos, ¿no? Porque antes estaba Antonio Maestre buscándonos. Yo tuve el honor en algún momento que alguien pensaba que igual en vez de 30 iban a ser 300.000 y dijo, a este tío hay que meterle como rojipardo. Y ahí me metían pues con gente muy diversa, con estalinistas, con tradicionalistas, con algún fundamentalista religioso, sí, que luego nos ha metido un montón de leches. De hecho, Antonio Maestre se olvidó de nosotros, pero este hombre, que yo le leo, que me parece un tío interesante y tal, pues se obsesionó también que si éramos, ¿no?, unos laicos afrancesados, que no teníamos arraigos de ningún tipo. Y digo, sí, mi madre y mi padre vienen de Venus, no sé, yo no tengo Pues algo malo, laico y afrancesado. Sí, no, pero lo que los arraigos es alucinante, porque dices, claro, como no terminan de entender esta visión plural y compleja de las identidades, que no rechaza la identidad, pues es imposible de rechazar, y está muy bien. A mí me hace gracia, porque yo, que vengo muy jodido, porque ayer el Atleti terminó de tirar por la borda la temporada completa. Sí, claro, la gente que sea, no sé, alguno habrá aquí, de verdad, buena gente, que será del Atlético de Madrid, alguno por aquí, no hay una identidad más intrínseca, recalcitrante e integrista en el fondo, pero ahí está bien en el fútbol, que el Atlético de Madrid. Entonces, a mí que haya gente que no le gusta ni el fútbol, no me meto, como que no sé si le gusta o no tal, pero que te hablan dándote lecciones sobre identidades. Pero oye, deja en paz a la gente, sobre todo en política, deja en paz a la gente, porque las identidades se construyen, identidades son plurales, son cambiantes, no somos, como decía Steiner, tenemos más que raíces, tenemos piernas, ¿no? Entonces, esto del rojipardismo fue un nombre de paja que se inventaron algunos para llamar fascista, fue el nuevo fascista. Vosotros, como criticáis lo identitario progre, sois rojipardos. ¿Qué es eso? ¿Rojipardos qué es? Decir que la familia en la crisis económica fue un sostén para mucha gente de clase trabajadora cuando el Estado no estaba cumpliendo sus funciones. ¿Eso es una vindicación de una familia patriarcal en la que la mujer fuera oprimida respecto al hombre? Claro, es que decir que toda familia hay que deconstruir la familia. Es que eso no es ni progre, ni rojipardo, eso es una chorrada. O sea, no se puede mantener un debate público. La familia hay que deconstruirla y el sexo hay que deconstruirlo. ¿Y eso qué es? Ahí no hay debate posible. Yo no puedo hablar de qué significa eso, de construir. Esa silla también hay que desconstruirla. Es un caimán, la silla. Es que no tiene sentido. Entonces, eso era un insulto sin más. Entonces, te puedes seguir sintiendo lo que te dé la gana ideológicamente, aunque eres lo que eres, ¿no? Profesor, un tío muy majo, que te expresas muy bien, eso no te vas a poder autodeterminar, eres lo que eres, pero ideológicamente claro que sí, ¿no? Que no nos achanten, que no nos metan en ningún cajón estanco, ¿no? Porque precisamente toda esta gente, y esta es un poco la paradoja que nuestro queridísimo Martín Alonso la suele rescatar del prólogo de Teorías Cínicas, ¿no? Donde se habla de Alain Sokal, el físico, ¿no?, que la teoría que mandó aquella revista, aquel artículo a una revista posmoderna, que era un artículo repleto de chorradas, ¿no?, y se lo publicaron, porque el criterio de calibración tal. Y Alain Sokal decía una cosa en el prólogo de Teorías Cínicas, que el posmodernismo, esto sí que creo que es rescatable, ha dado un giro completo del subjetivismo radical, que era un poco esto, mandar un artículo sin ningún tipo de calibración objetiva, que la ciencia no fuera la ciencia, sino fuera una sarta de chorradas, y se publicaba, porque no publicarlo era fascista, ha dado un giro radical el posmodernismo, de ese subjetivismo radical, en el que 2 más 2 eran 7, a un dogmatismo absoluto. Un giro de 180 grados, de 2 más 2 son 4 o 7, a tú puedes hablar de las cosas de los negros solo si eres negro. Es decir, un nuevo, si me permitís, si no un neofascismo, un autoritarismo acendrado. Con lo cual, claro que sí, claro que se puede seguir siendo de izquierdas, defendiendo que no todo es líquido, que no tenemos que asumir estos fundamentalismos identitarios como transformadores, porque no lo son, y sin caer en regresiones de ningún otro tipo, tampoco hacia un pasado idílico mejor, que no siempre era un pasado idílico mejor. Yo además encima has caído en una cosa que me parece muy interesante y muchas veces la pienso, ¿no? O sea, era muy de los 2000 el rollo de yo no me defino. Es decir, no, yo no tengo una pareja, yo no busco etiquetas. Ahora todo es etiquetable. Yo, por ejemplo, vengo mucho del mundo del rock y del glam. Lo de rojipardo siempre me ha sonado a leopardo. Y digo, como me encantaba, como me encantan las mallas de leopardo claro, en plan de en T-Rex, yo dije, joder, qué de puta madre, me has pillado. Hostia, me encanta, en plan, las mallas de leopardo en Bonham y ese rollo, ¿no? Entonces,
¿por qué me voy a tener que ofender por una cuestión que básicamente lo único que intenta es atacarme? O ni siquiera atacarme, definirme precisamente para que ellos te entiendan cuando lo que no pueden es entenderte. Eso es lo que les pasaba a Bonham, o los que les pasó a toda la época del glam, lo que les pasó a Judas Priest, lo que les pasó a toda la época del rock, que de repente era reivindicativa y les decían ¿por qué os maquilláis? Y decían, nos maquillamos más que tu madre y te pegamos una hostia más dura que la que te pega tu padre. Te quiero decir, es ese contestatarismo, ¿no? de a mí no me tienes por qué dar un marcaje, yo soy quien soy y tengo estas definiciones que además encima, si me quieres definir por ellas es porque tú no las entiendes. Y me parece que eso es muy claro, ¿no? Quiero decir, entonces lo Roque Pardo no existe. Es una definición viscosísima, ¿no? Porque el marxismo cultural se convirtió en otra caricatura. Pues si era, yo tampoco creo que esto fuera prefigurado, la visión, el identitarismo woke por el capitalismo neoliberal, pero si es verdad que el identitarismo, si he logrado algo, es una fragmentación, una atomización de las causas colectivas. Eso es claro. De dos de las tradiciones principales de la izquierda, la tradición republicana ilustrada, la idea de ciudadanía, que era una idea universal, una idea que abarcaba al menos el conjunto del Estado-Nación, y la idea de clase social, que en un momento histórico tenía una potencia universal y transformadora poderosísima, y que hoy puede seguir teniéndola, pero con cambios, con transformaciones, con tal, no siguen existiendo las mismas clases sociales que en el fordismo, hay un cambio, ¿no? O por lo menos una redefinición. Y esa vocación universal se pierde, entonces esa atomización lo que hace es que debilita, con lo cual yo ahí marxismo no veo por ningún lado. Alguno dijo, y me parece más apropiado, más acertado, ¿no? Que como no fuera un liberalismo cultural, que tampoco, ¿no? Pero en el fondo un liberalismo de un individualismo, un identitarismo que remitía a un yo íntimo diferenciado del otro, pero no en la buena definición de la individualidad que decías tú, sino un yo además competitivo, un yo confrontado con el otro, ¿no? Tú eres tan especial que eres diferente. Sí, eres diferente, pero no tienes que ser divisivamente diferente, porque hay algo que es lo común, y lo común ha sido arrinconado. No, y además encima, y luego cuando lo común se convierte en lo que Byung-Chul Han llama el infierno de lo igual, que es la homologación absoluta de cualquier cosa. Entonces, no un igualitarismo político, exacto, una uniformización. Exacto, que eso como huele como a lefa seca, o sea, es algo bastante repugnante, o sea, quiero decir. Bueno, ¿qué tal, Guillermo y Galo? Que muchas gracias por darnos vuestro tiempo. Mira, precisamente aquí tenéis a 3 jóvenes de la Universidad Rey Juan Carlos, de la famosa. Pero sí, eso es así. De hecho, tenemos elecciones a rector ahora y, bueno, las alternativas son la mano derecha del que dirigió todo lo de Cifuentes o una alternativa a esa administración. Pero bueno, que saber que también hay jóvenes ahí que estamos en la lucha con estas causas, ¿no? De hacer que las cosas se hagan bien en lo público y similares. Bueno. Apuntado. Bien, bueno, quería no tanto hacer una pregunta, sino aportar un par de ideas, ¿no? Creo que en algún momento vamos a poder hablar de lo woke como una nueva ideología, como quizás la ideología más nueva de este siglo XXI. Quizás se parece mucho más al conservadurismo que otras tantas, porque a mi juicio es una cuestión más de estilo que de contenido teórico como tal, ¿no? En tanto a que, como bien hablaba Galo, que me ha gustado mucho al principio, en eso de que exalta luchas, ¿no? Vicia cosas legítimas que al final provoca que queden desvirtuadas, ¿no? También aportaría que yo he estudiado que el wokismo es como hija de 2 ideologías, ¿no? Tiene un punto de liberalismo en cuanto a que permite que afloren muchas identidades individuales y de muchos tipos, pero que se agrupan en esa causa emancipatoria de la que hablaba el marxismo, ¿no? Así bueno, eso es lo que yo tenía oído. Y por último mencionar que, bueno, yo siempre con mis 20 años he dicho que era de derechas hasta que me he encontrado con vosotros y me habéis jodido, porque claro, de repente veo que la etiqueta de izquierdas quizás estaba un poco malograda a día de hoy y por eso, bueno, simplemente que enhorabuena, ¿no? Porque me habéis hecho dudar de mis convicciones y eso creo que siempre es sano. Ya está. Bueno, pues yo muy brevemente, muchas gracias por una reflexión tan brillante. Vamos a empezar, joder, hay futuro entre gente joven de la Rey Juan Carlos, joder, o sea, mucho pozo lo que has dicho. No, dudar
y cuestionarnos cosas es fundamental, precisamente salir creo que de unas dinámicas muy tribales en la que precisamente la duda ha sido erradicada, ¿no? El autocuestionamiento, pero claro, no tampoco esa volubilidad de las redes sociales en la que parece que un día se puede decir una cosa y otro día la contraria, con un idéntico dogmatismo, porque parece que la nota de continuidad del posicionamiento público es el dogmatismo, el fundamentalismo, ¿no? Pero, hombre, evolucionar, cambiar, ¿no? Esta cosa de Keynes, ¿no? Que le preguntaban, oiga, ¿usted ha cambiado de opinión? Y decía, cuando la realidad cambia, yo cambio de opinión. ¿Y usted qué hace, señor?, le preguntó al periodista. Es decir, no significa que los principios sean maleables, como estamos acostumbrados ahora, ¿no? Al mejor postor, eso no, pero adaptar, reflexionar, cuestionarnos cosas. Pues yo también me cuestiono, ¿no? Que haya gente de derecha que podemos coincidir, pues igual efectivamente las categorías izquierda y derecha, no digo que no existan, pero en una concepción pues muy reduccionista y muy simplificadora, son categorías que no terminan de explicar bien la realidad. Y yo estoy totalmente abierto a eso, ¿no? Y sí, creo que lo woke efectivamente combina, porque también es un significante, como decíamos, muy maleable, muy viscoso, ¿no? Yo creo que en el fondo es un comunitarismo que no es que reivindique el bien común, al revés, es identitario, fragmentador y profundamente individualista, y en ese sentido yo creo que más que liberal es neoliberal, pero por otro lado tiene una concepción comunitarista, ¿no? Los viejos comunitarismos de, en fin, de un borrado de la individualidad paradójicamente, sí, pero con un individualismo brutal, ¿no? El yo, ¿no? El yo íntimo, ¿no? El yo íntimo. Yo me autodetermino porque tengo una esencia identitaria. En fin, enhorabuena por la reflexión, brillante. Sí, bueno, muchas gracias por darme la palabra. Vale, muy buena charla, que lo sepáis. Y luego, principalmente, la pregunta va dirigida especialmente a si quitamos directamente el wokismo, si ganan las elecciones y lo eliminas absolutamente todo, ¿cuál es el reemplazo, estrictamente hablando? ¿Y en qué mejoraría las condiciones laborales, las condiciones de la clase trabajadora especialmente, que es a lo que siempre históricamente se dedica la izquierda? Y desde el punto de vista que no se ha hablado mucho, desde el punto de vista migratorio y desde el punto de vista de lo que afecta a la clase trabajadora, a la migración que estamos teniendo, ¿qué medidas propones y qué medidas crees que serían más adecuadas en este momento? Tanto la sustitución del wokismo, como el tema migratorio, como qué derechos laborales o cómo mejoraría las condiciones laborales de la clase trabajadora. Muchas gracias. Es que la sustitución del wokismo, ya hemos dicho, como el wokismo es algo difícil de definir, pero sí, este identitarismo, si quieres, sí, acepto la palabra. No me gusta, pero bueno, la termino aceptando, ¿no? Yo creo que el título que han puesto los compañeros de Fija 28, que por cierto les agradezco muchísimo la invitación, que tienen un centro absolutamente magnífico, así que un aplauso para ellos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un título optimista con el que yo tengo dudas de estar de acuerdo, ¿no? No sé si estamos cerca de enterrar, ¿no? el wokismo. Claro, combatirlo o sustituirlo o eliminar, que no creo que haya tampoco que eliminar en una posición, pero hacer que deje de ser hegemónico en la izquierda esa visión identitaria, posmoderna, que ahí sí, en sí mismo no soluciona las cosas. No soluciona las cosas, es decir, va a haber un mayor bienestar material si simplemente nos dedicamos a la batalla cultural. Es decir, los rojipardólogos, los wokólogos, los que solo hablan de todos estos temas y hablan de que si la cuestión trans, es decir, más allá de lo que opinemos, es una cuestión que no puede ser, tiene que ser tangencial, no puede ser el elemento vertebrador de la acción política, es una, por definición, minoritaria, afecta a una parte infinitesimal, hiperminoritaria de la población, con lo cual, que desaparezca, aceptando ese presupuesto, en sí mismo no soluciona nada, que esto es lo que los antiguos tampoco cuentan. Porque muchos de los supuestos marxistas más puros que critican lo woke, yo no les he escuchado decir nada sobre salarios de tramitación, derechos laborales, impuestos directos, impuestos indirectos, son los mismos, algunos de ellos, que dan conferencias y dicen el problema de España es que sea un Estado social y democrático de derecho. No sé, porque yo soy marxista. Y el Estatuto de los Trabajadores es una mierda. Yo la revolución o nada. Pues no sé, yo prefiero tener un Estatuto de los Trabajadores que se cumpla y que sea más favorable a los derechos de los trabajadores que no tenerlo. Llámame raro, llámame gradualista, llámame socialdemócrata de mierda. Pero no sé, yo prefiero tener un Estatuto de los Trabajadores con salarios de tramitación o con una indemnización por el despido mayor, ¿no? Llámame raro. Entonces, en sí mismo eliminar el wokismo no soluciona nada. Lo que sí que creo que hay que dar una batalla de las ideas para recuperar, para despertar, nunca mejor dicho, woke, que despierte la conciencia de una izquierda
que busca volver a ese horizonte de transformación. A mí no me gusta la sociedad capitalista neoliberal de uberización, de precariedad alarmante, de falta de libertades materiales de mucha gente. El principal indicador que hoy marca la aventura, la fortuna de una persona es en qué familia ha nacido. El 70% de la riqueza, el 60% de la riqueza en una sociedad occidental avanzada tiene que ver con la cuna. Es decir, es una idea profundamente antiliberal. Es decir, que tienes las cartas marcadas, que si tú naces en una familia rica, tienes muchísimas posibilidades de morir siendo rico, en una posición de estatus. Y si tú naces en una familia pobre, lo tienes complicado. Y yo no es que no crea en el mérito, en el esfuerzo, en la capacidad, pero el problema es que vamos cada vez más hacia una sociedad estratificada, hacia una sociedad donde la movilidad social y esos principios modernos se han emborronado, con lo cual hay que hablar de esto de nuevo, y ni lo woke ni lo anti-woke habla de qué queremos. Creo que Izquierda Española ha intentado hablar de reindustrialización, de cambiar nuestro modelo productivo, de volver a hablar de economía. Lo que pasa es que eso aburre, ¿no? Es más interesante, más divertido hablar de lo trans, de no sé cuánto, pero bueno, habrá que hablar de qué queremos hacer con la producción, de qué queremos hacer con nuestro modelo productivo, de qué queremos hacer con los salarios, que igual no solo va de subir el salario mínimo interprofesional y decir que es chachiguay como la ministra de Trabajo, sino igual contar que el salario medio en España, el salario mediano, el salario más común en España es un desastre, que igual en la Unión Europea hay que llevar a cabo una transformación hacia una Unión muchísimo más equilibrada, muchísimo menos dual. En fin, hay muchas cosas de las que hablar desde lo material, si quieres, con lo cual no vale solo combatir desde la batalla cultural lo woke, sino que hay que ofrecer alternativas. Y el tema de la inmigración es otro tema en el que nos hemos mojado y en el que no se ha atendido nuestra posición, porque de nuevo no encajaba en ninguna de las sectas identitarias en liza. La inmigración, voy a ser claro, hay que regularla, indudablemente. Plantear desde la izquierda una visión no idealista, porque podríamos caer en un cosmopolitismo idealista, no, una visión, la del Instituto Juan de Mariana, la de la Montpellier Society, la de los economistas neoliberales que dicen fronteras abiertas, Juan Ramón Rayo, fronteras abiertas porque quiero mano de obra barata, pero sin ningún tipo de regla, sin ningún tipo de norma, sin ningún tipo de regulación. ¿Que bajan los salarios? No me importa, mejor. ¿Que el estado de bienestar o lo que queda del estado de bienestar se termina de desmantelar? Mejor. Claro, nuestra posición no es esa en materia migratoria. Pero ¿por qué tiene que ser, diciendo esto y sentando esto, por qué tiene que ser nuestra postura en inmigración la misma que la derecha radical, identitaria, reaccionaria, que quiere que el control migratorio, que la restricción migratoria se haga con base en criterios etnoidentitarios? Es que yo me niego a que Izquierda Española, espero que Izquierda Española y que el jacobino siempre estén en esas posiciones de negativa a bascular de nuevo entre polos aberrantes. No tenemos que estar en la visión migratoria neoliberal de mano de obra barata sin derechos ni deberes, pero tampoco podemos estar en la visión de redefinición, de buscar una comunidad política en la que la españolidad ya no sea una cuestión cívico y política, sino sea una cuestión religiosa. Porque entonces, ¿en qué nos diferenciamos de Alianza Catalana? Eso yo se lo pregunto a los supuestos patriotas españoles, a los que nos metían con nosotros en el grupo de los rojipardos, yo se lo pregunto y no contestan, porque no saben contestar ni pueden contestar. Claro, y esto yo sé que es incómodo, porque teóricamente hacíamos piña contra los progres y eso era muy bonito, piña contra Irene Montero, ya, pero es que esa piña es falsa, porque yo no voy a aceptar la política migratoria de Alianza Catalana con base en una españolidad eterna, no. Alianza Catalana es un partido medio nazi, racialista, que habla de genética, de frenología, de medición de cráneos. Y a mí esa gente me parece pues, la escoria de la historia de la humanidad. Me parece que es el detritus ideológico y moral que hay que combatir. Y esas ideas hay que enterrarlas en el mar, respetando a la gente que las defienda, pero esas ideas son ideas que han causado muerte, destrucción, desolación, totalitarismos, crímenes. Yo no voy a estar ahí nunca. ¿Eso significa que yo no creo que haya que regular exhaustiva e incluso fuertemente la inmigración sin perder de vista un horizonte internacionalista, universalista? Claro que sí. Esa es la contradicción. Yo sé que la respuesta es compleja, pero es que la realidad es compleja. El Estado-Nación tenía un problema. El Estado-Nación se basaba en principios universales. Y hay gente que dice, oye, ¿y por qué no con los marroquíes? Ya, pues porque el Estado-Nación es limitativo y es frustrante, porque las fronteras son frustrantes, las fronteras vienen dadas, las fronteras son frustrantes porque establecen un espacio de derechos que viene dado, pero el que cae en el lado malo de la frontera, pues igual se queda sin derechos. Eso no significa que podamos emborronarlas mañana mismo y construir un espacio, pues eso, cívico, democrático con Marruecos. Eso es una quimera, eso es imposible, con Marruecos precisamente, imposible, pero sí que creo que tenemos que tener esa posición de regulación de la inmigración, de no caer en un buenismo tonto,
De decir, puede venir cualquiera que no pasa nada. No, no puede venir cualquiera que no pasa nada, lo siento, no, no puede venir. Lo que sí que hay que mantener es el horizonte de que las comunidades políticas no se basen en la religión, en la fe, en los guetos multiculturales islámicos, donde hay matrimonios forzosos y donde la mujer se trituran y se pisotean sus derechos, pero tampoco en la cruz, que yo me niego a aceptar esa falsa dicotomía entre woke y anti-woke, de que, no, pero si tú criticas los guetos religiosos islamistas, entonces defiende la tradición cultural católica española. Bueno, la tradición cultural católica española, tampoco sé bien de qué hablamos, pero no veo necesariamente, no veo que se siga o que se colija racionalmente de una cosa a la otra. Yo creo que se puede sostener, como sostenemos nosotros, que la historia de las religiones puede formar parte del currículum, pero no la catequesis. Yo no creo necesario que en un colegio público se dé catequesis de lo que es el laicismo. No hace falta. Si quiere usted catequesis, se va usted a la parroquia. Y si en la parroquia un imán o un cura nos dice cómo se pega a la mujer, pues el Estado interviene. Y se le dice a ese señor, usted no puede decirlo. ¿Por qué? Porque ha conculcado la tradición católica. No, no ha conculcado la ley común de iguales. Y la ley común está basada en unos principios cristalizados. Y aquí los hombres y las mujeres tienen que ser radicalmente iguales. Y los homosexuales son heterosexuales. Y si a usted no le gusta, ya va cumpliendo la ley. Ese es nuestro planteamiento. Vamos, lo que de siempre ha sido una izquierda laica, cívico-racional, en fin. Una extravagancia ninguna. Es una cosa, una perogrullada lo que defendemos nosotros. Pero se ha convertido casi en una extravagancia entre identitarismos y fundamentalismos teológicos en el que parece que hay que estar en la tribu identitaria. Porque este debate está en Internet, este debate. Si tú criticas el islamismo, entonces reivindica. No, yo no quiero tampoco. Esto era como en el Play Z, ¿no? Tú criticas el modelo de Globo. Yo les ponía este ejemplo, joder. Yo critico el modelo de Globo, aberrante, del CEO de Globo, diciendo: tener 4 trabajos, 4 mini trabajos precarios y moverte de ciudad en ciudad europea es lo mejor. Es un cosmopolitismo súper liberador. No, oiga, no, señor, pedazo sinvergüenza. Perdón. Es explotación pura y dura. Y a usted hay que aplicarle el derecho laboral, y tengo dudas, aunque soy un garantista y defiendo el principio de mínima intervención del derecho penal, tengo dudas que no haya que aplicarle de vez en cuando el derecho penal, porque hay delitos contra los trabajadores. De hecho, han ido a declarar por delitos contra los trabajadores. Pero de ahí no se siga que mi modelo sociocultural de referencia sea el Opus Dei. ¿Por qué hay que bascular entre Globo y el Opus Dei? ¿Por qué hay que machacar a la gente? Pues claro que el mundo líquido neoliberal ha fomentado la disolución de la estabilidad, sí, indudablemente, pero tampoco creo yo que haya que, no sé cómo decirlo, hacer una prospección de usted en su vida privada, ¿cuántas parejas ha tenido? No sé, mire, no sé. Deje en paz a la gente y exíjale a la gente respeto a las leyes en la esfera de lo público. No moralice tanto la esfera de lo privado y reivindique leyes iguales y comunes férreamente defendidos desde un espíritu republicano en la esfera de lo público, ¿no? Esa diferenciación entre lo público y lo privado bien entendida. Perdonad por el sermón insufrible. ¿Alguna otra intervención? Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta, no sé si tan brillante como la de mi compañero, pero quería preguntaros por la opinión de otras opciones políticas que se autodenominan de izquierdas y aceptan un poco el término rojipardo como bien visto, como propio, hablan un poco también ese discurso contra lo woke. Y es un discurso claramente mucho más duro, pero ¿cuál es vuestra visión al respecto? Pero ¿en qué concreto? Con libertad, ¿sobre qué, cuál en concreto? ¿Organizaciones dices o personas? Sí, me refiero en concreto a Frente Obrero. Te he dado porque te he visto con ganas de ponerle picante a la noche. No, Gracias. pues yo
No, yo es que respeto, yo respeto a todo, es decir, que en una sociedad pluralista, es que lo que te digo, ¿no? Es que incluso en esta idea de lo woke, que como hemos confundido de que es una especie de corporización de las ideas, ¿no? No diferenciamos entre las ideas y las personas, pues yo qué sé, yo en una sociedad pluralista en la que nosotros sí creemos, igual ellos no sé en lo que creen, pero, o sea, no lo he estudiado profundamente, tampoco tengo tanto tiempo como para estudiarles profundamente, ¿no? Pero bueno, tuvimos algún debate en la época del jacobino, yo he visto pues una oscilación, a mí hay cosas que me llaman la atención. Pues simplemente me llama la atención, en principio venir de una posición marxista, leninista, recalcitrante y que todo el discurso gire en torno a los debates identitarios y culturales, que no haya una sola palabra de nada que se parezca mínimamente al marxismo, que cualquier análisis de clases haya sido barrido, que se haya convertido todo ello casi como en un meme más del mundo woke, es como un espejo, pues un discurso puramente identitario en el que todo es sobre lo trans, el tema queer. No sé, pero no sé, marxismo, leninismo o socialismo, tal. ¿Dónde está el análisis materialista? ¿Dónde está el materialismo? Yo es que no veo nada de eso. Y por supuesto ya en el punto de vista más reformista que somos nosotros, temas económicos, productivos, fiscales, muchas veces ni palabra, ¿no? Entonces me da la sensación de que lo que se ha generado es, de nuevo, inercias identitarias, ¿no? Que es a lo que llevan, creo, estas nuevas formas de comunicación, esta sobreexposición en redes sociales, esta autoconversión de los líderes políticos un poco en activistas, en influencers, en tal. Pero bueno, coincidiremos en cosas, indudablemente. Yo en otras pues tengo muchas diferencias, ¿no? Porque claro, hablar casi de sustituciones étnicas, hablar de identidades o esencias que se emborronan, pues no sé, yo creo que las identidades excluyentes que se emborronen es una buena cosa. Es que no se entendería que Izquierda Española y el jacobino al mismo tiempo que critica, pues te vuelvo a mirar, Josu, que critica un tema que para ti es mucho más personal seguro que para mí, pero que a mí también me toca la fibra sensible, ¿no? En España se ha matado, se ha asesinado a más de 800 personas, 300 crímenes todavía sin esclarecer, en nombre de la puñetera identidad excluyente, étnica, de una posición racista, xenófoba, asquerosa. Y a mí eso me toca la fibra sensible, ¿no? Tanto que hablamos de identidades, porque claro, los que no somos identitarios también tenemos arraigos y ascendencias y tenemos padres que son de algunos sitios, el mío en particular es de Donostiarra, y también tenemos vivencias y también tenemos cariños y apegos y tal. Y en España ha habido españoles, no gente que venía de fuera, no eran musulmanes, eran de tradición católica, y mataban en nombre de la identidad, y mataban a otros españoles, porque consideraban que eran españoles de segunda y de tercera. Y en España se ha utilizado un gentilicio de otra comunidad autónoma, de otra región, cacereño, para insultar en el culmen del racismo, de la xenofobia, del clasismo, ¿no? Y eso ha pasado hace poquito, históricamente, hace 2 días, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me voy a hacer identitario de otras patrias, de otras exaltaciones identitarias frente a otros, ¿no? O sea, yo creo que esa fundamentación identitaria, que en ese partido que has citado está omnipresente, ¿no? Un identitarismo recalcitrante, chusco, chungo. ¿Y en qué nos diferencia de Alianza Catalana? En que nosotros tenemos la esencia identitaria verdadera, ¿no? Los otros tienen la esencia identitaria mala. Claro, el Estado español, España, es realmente existente y lo suyo no es realmente existente, ¿vale? Pero además de eso, o sea, aspiramos a combatir el nacionalismo étnico de Bildu, de Junts, con las mismas armas ideológicas, porque de eso van esos grupos, ¿no? Gente que habla de la esencia identitaria española, de las identidades que se ponen en peligro. Pues no sé, si la identidad es el racismo xenófobo más infame, que planteaba que había una vasquidad frente al maqueto, frente al tal, o el nacionalismo catalán profundamente racista, de origen xenófobo, pues frente a esa identidad yo no veo mínimamente racional que Izquierda Española oscilar hacia posiciones identitarias, con lo cual ahí veo una contradicción tan fundamental que me llama la atención que alguno pudiera tener la tentación de caer ahí, ¿no? Que yo esto siempre lo recuerdo, que además de poner en manifiesto los peligros de una inmigración descontrolada, de los guetos multiculturales, si quieres, donde efectivamente en nombre de otros fundamentalismos religiosos se está poniendo en peligro pues la convivencia y tal, cuidado, porque españoles, muy españoles, de contexto cultural católico, han matado en nombre de la identidad a otros españoles para levantar una frontera étnica con base en criterios racistas absolutos. Eso fue ETA. Claro, lo que pasa es que hemos perdido, no se ha hecho una pedagogía sobre esto porque los herederos políticos de ese proyecto gobiernan con nuestro queridísimo gobierno progresista, ¿no? Entonces, como yo creo que ese identitarismo es excluyente, es peligroso, es antidemocrático, niega la convivencia, niega que los vascos
que haya pluralidad, la pluralidad en esas comunidades políticas. ¿Por qué no? O sea, es decir, solo era vasco el nacionalista, claro, esa es la redefinición de la vasquidad. Frente a eso, nosotros no podemos caer nunca en una visión identitaria. Sería una contradicción absoluta, con lo cual quien tenga la tentación desde Izquierda Española o desde el jacobino de bascular hacia un identitarismo recalcitrante está cometiendo un error colosal. Espero haberte contestado. Yo mira que te voy a decir que Frente Obrero me parece que se homologa mucho, no sé si la has leído, que es una novela de Manuel Carrer que se llama Limonov, pues te la recomiendo muy fervientemente. Limonov, que fue el gerifalte, el capitán de los nacional-bolcheviques rusos, en una época un partido, por cierto, prohibido por Putin. Se homologaba mucho, que tenía una tendencia de un estalinismo pseudomarxista bastante xenófobo, y yo creo que es bastante similar. Ahora también te digo una cosa, como también estamos hablando de que aquí hay que al Papa lo que es del Papa, Roberto Vaquero tuvo unos cojonazos corajudos como ninguno cuando, durante todo el tema de ISIS, durante todo el tema sirio, él fue uno de los que casi se metió en la cárcel por hacer un combate activo y físico, que muchas veces nos quedamos al terreno de las ideas, contra el ISIS, que todos estaremos de acuerdo en que es un grupo y es de un sectarismo peligroso en el sentido más apocalíptico del término. Entonces te quiero decir que en todo hay que pillar lo bueno, lo malo, lo terrible, ¿no? Y que hay veces que desafortunadamente se hacen cosas buenas por las razones equivocadas o incluso de la forma equivocada o de la forma más extrema. Y luego que no caer tampoco en esos infantilismos de a ver quién lo ha dicho que me opongo o a ver quién lo ha dicho que me sumo. O sea, Roberto Vaquero, que yo personalmente le conozco, me parece un tío con habilidades sociales, un tío majo. A mí me encantan sus tatuajes. Un tío simpático, un tío con el que hay algunos otros en el mundillo que no lo son. Tío con el que te puedes tomar una cerveza, no, porque creo que esa no bebe, es astemio. La cerveza me la bebería yo, pero un tío simpático y efectivamente que dice cosas que muchas veces que tiene razón, ¿cómo no? Es que esta cosa, pero también los de Vox, o sea, me refiero pero que no deja de ser importante en plan reconocer el hecho de que no tienes que censurar, que clausurar cualquier perspectiva solo porque venga de la boca de alguien con quien no coincides. Es que eso precisamente es un poco de lo que estábamos hablando al principio de la charla, ¿no? Esta es la sociedad identitaria, la sociedad tribal, la sociedad de Pax, ¿no? Es decir, oiga, Santiago Abascal ha dicho una cosa en la que podemos estar de acuerdo y hay que negarla porque Santiago Abascal ha abierto la ventana, ha visto que estaba lloviendo y ha dicho, está lloviendo. Pues no sé, fascista, tal, no sé. ¿Y qué? No, y del mismo modo puede haber gente de Podemos que diga cosas que estamos de acuerdo, ¿cómo no? Y yo, por supuesto, en mucha de la crítica al exceso, al delirio woke, estoy de acuerdo, yo he participado en debates con él y en el diagnóstico del problema, en buena medida estoy de acuerdo, en el enfoque de las soluciones, pues estoy normalmente muy en desacuerdo, ya está. Tranquilamente, no hay que cancelar a nadie, no hay que ponerse nervioso, no hay que insultar, hay que respetar y tal. Pero bueno, que yo he explicado un poco las razones de la no coincidencia, pero vamos, que creo que es un tío que acierta muchas cosas, ¿cómo no? Es que tenemos que salir un poco de esa sociedad de la tribu, ¿no? Galo, un poco de la tribu, de que no se pueda reconocer nada al otro. No se puede reconocer nada al otro. Más de indios que de vaqueros. Yo también, porque soy colchonero, coño, soy indio. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros y aquí también a todo el aforo. No sé cómo formular la pregunta, pero todo lo que es la corriente del movimiento woke se ha dado en los países que identificamos como occidentales. ¿Qué es lo que está pasando en los otros lugares del mundo donde no se está dando? ¿Son democráticos? ¿No son democráticos? ¿Cómo identificar si es o no democrático? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Si estamos cuestionándonos hacia dónde han avanzado las sociedades occidentales, no estoy diciendo tampoco que haya que regresar, pero ¿qué está haciendo la otra parte del globo que no tiene estos debates o a dónde ha llegado la idea de la izquierda? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta y por verte aquí, joder, me alegro mucho de nuestras conversaciones por redes sociales. Precisamente las redes sociales tienen cosas buenas.
pues sí, y de dónde vienes, precisamente tú. Bueno, creo que tenemos una perspectiva muchas veces, no diría eurocéntrica, pero sí que nos perdemos a veces en debates que aquí igual están sobredimensionados, aunque creo que en un mundo globalizado e interconectado hay muchas posibilidades, hay efectos contagio, ¿no? De ideas, de buenas ideas, de malas ideas, y hablábamos antes de la importación a veces artificial de debates culturales de los campus norteamericanos a las sociedades europeas. Pero yo creo que, por ejemplo, el conjunto de Iberoamérica, yo creo que hay una oscilación también peligrosa, por un lado, entre populismos que muchas veces en España se utilizan como caballos de batalla interna, ¿no? El otro día en la entrevista me preguntaban ¿qué opinamos sobre el régimen venezolano? ¿No? Y hacemos una crítica bastante fuerte. Es decir, ¿quién defiende eso ahora mismo? Pues puede defenderlo una persona con intereses ahí o con un desnortamiento intelectual y moral absoluto, ¿no? Pero se utiliza como descontextualizado también el tema venezolano, porque claro, hablar de Iberoamérica es hablar necesariamente de repúblicas sin una consolidación social mínimamente decente, es decir, de bancos de ensayo de pruebas del peor neoliberalismo, ¿no? Eso ha sido el lugar donde la escuela de Chicago, donde las diferentes escuelas económicas neoliberales han utilizado el banco de ensayo de pruebas, por cierto, muchas veces no con mecanismos democráticos, sino con golpe de Estado va, golpe de Estado viene, dictaduras atroces, crímenes, que parece que el primero que ha empezado a conculcar derechos fundamentales, a cargarse a la oposición democrática y a ser un dictador salvaje es Maduro. Entonces, no, hombre, antes de eso han pasado cosas, ¿no? Y claro, y detrás de esas cosas, y eso no justifica ni unas ni otras, ¿no? Pero detrás de esas cosas nos encontramos, curiosamente, casi siempre la CIA, la Escuela de las Américas, Somoza, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, acordémonos de esto, es Stroessner y Videla y tal. Y bueno, que no eran hermanitos de la caridad, ¿no? Que eran criminales, tal. Y frente a eso, y frente sobre todo creo que a la desigualdad lacerante social económica, ¿no? Que caracteriza a esas sociedades, ¿no? Muchas veces, no quiero generalizar tampoco, pero pongo siempre el ejemplo, cuando estuve en Ecuador, a mí me llamó mucho la atención la imagen de Guayaquil, que ahora es una de las ciudades más peligrosas de toda Iberoamérica. Ecuador está totalmente descojonado y nadie habla de Ecuador, ¿no? Tiene un gobierno de derechas y eso hay que ocultarlo, ¿no? De los retrocesos democráticos, de la violencia, de tal. Y a Guayaquil yo lo vi como tantas otras ciudades iberoamericanas, una ciudad dual, completamente rota, con unas desigualdades tan terribles, ¿no? Tan terroríficas, ¿no? ¿Cuántos kilómetros había? Pues no sé, 5 kilómetros entre San Borondón, que es como un Miami, esto te sonará mucho, en México y en muchos sitios, ¿no? Entonces, un Miami, un lugar de hiperricos, ¿no? De ultrarricos, de ultrapotentados, de una élite absolutamente desconectada de la sociedad, y una favela, en fin, o 2 millones de personas sin agua potable. Claro, con esa desigualdad, ¿alguien piensa que ahí puede consolidarse una república cívica, una idea de ciudadanía, un Estado social? Eso es. Y por otro lado tenemos una izquierda también identitaria que está cayendo pues, en esto, en el indigenismo y en fin, en corrientes que podríamos hablar que me parecen absolutamente disparatadas también, ¿no? Que buscan una revisión de la historia descontextualizada, como si la transformación hoy en el presente fuera de tirar estatuas, ¿no? O de echarle la culpa a España, como si nosotros fuéramos herederos directos de los que fueron hace no sé cuántos siglos antes. Oiga, pues igual usted tiene que mirar no a España, que es la nada geopolítica, sino un poquito más arriba, y darse cuenta de quién ha hegemonizado las relaciones internacionales y cómo está usted social, económicamente, o qué han hecho sus élites, o qué han hecho sus gobernantes, o qué han hecho, que muchas veces lo que han hecho es pues entorpecer la creación de sociedades inclusivas, con bienestar, con equilibrios sociales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los fenómenos políticos que vemos allí tampoco están tan desconectados de lo que vemos aquí, ¿no? Indigenismo, que creo que es en buena medida un identitarismo, también quizás parecido o gemelar a estos movimientos woke, ¿no? Y por otro lado una derecha neoliberal que a mí me parece aberrante, ¿no? Yo creo que aberrante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, soy mexicano ya residido en España hace 12 años y bueno, ahí un poco con mis orígenes, mi historia detrás en México, pero es que incluso Latinoamérica también es una región occidental. A eso me iba a referir yo, a que también estamos con otro tipo de pues, batallas, también el movimiento woke también se está dando en toda Latinoamérica, con toda la historia que tenemos por detrás, como bien has dicho, con nuestras dificultades, la desigualdad. Y yo me refería sobre todo a otras regiones del mundo. China, Rusia, estos otros grandes bloques que ahora nos están diciendo los medios que son
el enemigo de Europa o que... Y ahí era donde quería yo un poco preguntar. Perdona porque ¿Qué pasa ahí? entonces me he ido, efectivamente, me he ido a Europa, a Estados Unidos y tal. Disculpa. Sí, no, claro, a ver, Rusia tiene bastante de Europa también. Es que me he podido poner un elemento fronterizo, cuidado, entre una Rusia no europea y una Europa solo, la Unión Europea, ahí, cuidado. Bueno, yo creo que efectivamente, no soy un experto para empezar a opinar sobre cosas en las que no conozco con profundidad, pero creo que, claro, hablar de China, a mí China me parece pues una experiencia profundamente no democrática, ¿no? Pero por otro lado, imposible de analizar desde los parámetros de la Guerra Fría, ¿no? Que hay mucha gente que se ha quedado en esos parámetros, ¿no? La actual, quizás, Segunda Guerra Fría, con actos de guerra caliente, de guerras de agresión y de guerras imperiales, funciona con paradigmas muy distintos. Ya no estamos hablando de la Unión Soviética, en la que algunos ven la Rusia de Putin, ven ahí, no. China es otra cosa. Y China, claro, que busca una expansión constante, pero una expansión que no podemos negar, incluso siendo muy críticos con el modelo sociopolítico interno de China, que es una expansión generadora, que es una expansión comercial, que es una expansión económica, que es una expansión de unas relaciones que no son de injerencia. Además, China no busca países satélites de su mismo corte ideológico, político. Importa un carajo que el gobierno de Perú sea que esté Dina Boluarte, que esté Pedro Castillo, que esté aquel, o que esté López Obrador, o que esté quien sea. En México da igual, lo que se busca es un avance desde el punto de vista de la deuda, del crédito, de lo comercial, de lo económico. Con lo cual ahí hay que entender que no estamos en el paradigma de la Guerra Fría, en el que alguna gente yo creo que sigue pensando con paradigma de Guerra Fría, ¿no? Indudablemente ahí intentar extrapolar conceptos que aquí tenemos completamente arraigados, como el individuo como sujeto de derechos, el individuo como ciudadano político, ¿no? Pues es muy complicado, pero no solo en China, no solo en Corea del Norte, también en Corea del Sur. ¿Cuál fue el trato a la pandemia, ¿no? Es decir, todo el debate sobre derechos fundamentales, sobre vulneración de derechos fundamentales, sobre restricción inconstitucional de libertad de ambulatoria. ¿Alguien se lo imagina en Corea del Sur? Complicado, porque ahí el concepto de individuo y de individualidad, por muchas cuestiones que soy absolutamente incapaz de abordar con precisión, como el confucianismo, en fin, religión, cultural, pero el individuo como sujeto de derechos aparece pues, en una dimensión indudablemente no occidental, y no es la prioridad. Entonces hay una visión de colectividad y tal. Y en el caso de Rusia, en fin, no me meto con profundidad, pero sí digo que esto de que Europa, cuidado donde ponemos la frontera de Europa, que es Europa y que deja de ser. Yo soy muy escéptico con esta idea de los principios occidentales, que alguna vez ha criticado Ovejero también, de decir, a ver, ¿qué es eso de los principios occidentales, ¿no? Ojalá, como decía Araceli Mangas, ojalá en la Rusia de Putin fuera el único lugar donde se ha vulnerado el derecho internacional. Claro que Putin es un autócrata, claro que Putin es un criminal, claro que es contrario al derecho internacional la invasión, indudablemente. ¿A quién le tiene que costar decir eso? Es decir, tener alguna seducción, esto de la izquierda putinista me parece otro delirio más. Pero, hombre, ¿por qué no se puede decir eso al mismo tiempo que se dice que la OTAN se ha ciscado en el derecho internacional aquí y acullá y en todos los sitios? Pues lo digan no sé, los Balcanes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que el artículo 5 de la OTAN alguien se lo cree? Así que ha sido defensivo, ¿en serio? ¿O que Kosovo es un modelo de cumplimiento de derecho internacional? Y alguno me dirá, es que el derecho internacional no existe, ¿no? Bueno, pues yo sí que aspiro a unos diques de vallas civilizatorias en un paradigma realista político en el que el fuerte aplasta a otro. Cuidado con eso, porque también quienes se llenan la boca de un realismo brutal se olvidan de que el derecho internacional son muy disfuncional, pero que son unos ciertos límites a las injerencias despóticas del más fuerte, ¿no? Y a veces el más fuerte, ¿quién es el más fuerte en el conflicto migratorio o en respecto a la integridad territorial de España entre España y Marruecos? Pues igual el más fuerte no somos nosotros, porque igual Marruecos, la posición de Marruecos está apoyada por la posición geopolítica de Francia, de tal. En fin, me he vuelto a Occidente, pero ya te digo que alguna pincelada útil seguro que he dado, y si no, pues disculpa por mi incapacidad. Yo que precisamente vengo de las relaciones internacionales, yo de hecho soy licenciado en relaciones internacionales, sí que te puedo decir una cosa que me parece bastante claro, y es básicamente que tanto China y toda la parte Asia como Rusia en gran medida no son países de tradición liberal, liberal como entendemos en el sentido rusoniano. Entonces, por lo tanto, el wokismo es un síntoma de la emancipación y del lujo que te permite el liberalismo y que te permite la sociedad del bienestar. Entonces, es un síntoma perverso cuando se ha llevado ahora, pero es un síntoma de algo positivo.
que es esa evolución, esos derechos civiles, esas cosas que se han conseguido. Rusia ha caído en un ortodoxismo y ha caído además encima en una reivindicación cultural de lo tradicional en contra precisamente de esta especie de liberalismo positivo que vivimos en Europa. Lo mismo que le ha hecho China, lo mismo que lo hace Corea, por no entrar en todo temas de confucianismo que ya te metes en esos pajas mentales y alucinas, porque quiero decir, son leyes vitales, ¿no? O sea, quiero decir, no tiene absolutamente nada que ver lo que puede ser una cultura cristiana con lo que puede ser una cultura confuciana, incluso en los nichos más mínimos y primigenios de la identidad cultural de alguien. Entonces, detrás de la Rusia tradicionalista, cristiana, ortodoxa, ultrarreaccionaria y a la vez en lo económico hipercapitalista, ve una especie de, ¿cómo va a ser un faro de referencia de la emancipación de la clase obrera universal? No puede serlo, es decir, es otra cosa. Otra cosa es que en el... Efectivamente, o sea, a mí me parece muy interesante esto, Galo, que has dicho de la deformación, lo woke, la deformación como algo que en cuanto emancipatorio de grupos históricamente excluidos no tenía por qué ser malo, pero se convierte en una deformación dantesca cuando efectivamente se inflama de nuevo el apendicitis del apéndice, pero efectivamente, ¿por qué esos movimientos no tienen ahí? Porque no hay espacio alguno, porque no estamos hablando de democracias liberales. Es que es jodido, porque realmente lo que acabas de decir es una cosa muy interesante y es un concepto precioso, qué raro. Es un concepto bueno en el sentido de decir, es que de repente surja lo woke es algo bueno. La putada es cuando lo woke lo infecta todo hasta el punto de que se considera, digamos, la hoja de ruta. Pero que pueda darse lo woke es algo bueno. O sea, es algo positivo. Que haya un grupo de personas que tenga la capacidad de imponerse hasta ese punto demuestra que tenemos una sociedad con unas libertades asumidas que en Rusia, en China y en muchos otros países no se producen. Entonces ese civismo es lo que demuestra que hay algo bueno ahí. Ahora bien, siempre se habla mucho de ello y está muy mal interpretada, que es la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, ¿no? Siempre se malinterpreta, pero bueno, si quieres verlo desde el punto de vista claro, ese es el problema, cuando la tolerancia llega hasta el punto de tolerar lo intolerante. Pero que de momento hayamos llegado hasta el punto de que esas tolerancias nazcan, en realidad es una palmadita en la espalda para nuestras sociedades. Bueno, muchas gracias, Guillermo, Galo, y gracias a vosotros y a vosotras por venir aquí y espero que os haya gustado esta charla. Muchas gracias.